La risa del alienígena de 3 metros sacudió el salón mientras observaba la antigua hoja. La humanidad envía a un niño con el abrecartas de su abuelo. ¿Este cuchillo oxidado atravesará una nanoarmadura de grado militar? No sabía que el acero plegado lo recuerda todo. Y Aarón, de 13 años, estaba a punto de cerrarle la maldita boca. La forja entonaba su canto ancestral bajo la luz moribunda de los soles gemelos de Aymar. Metal contra metal, fuego contra acero, el ritmo de la creación latiendo como un segundo corazón a través del abarrotado taller. Aarón Weir estaba de pie en la entrada, su figura de 13 años proyectando una larga sombra sobre el suelo de tierra compacta, observando las manos nudosas de su abuelo dar forma al acero fundido hasta convertirlo en algo que trascendía la mera función. El rostro del anciano, un paisaje de arrugas tallado por 70 años de trabajo y pérdida, captaba el brillo anaranjado del horno, transformándolo en algo casi mítico. El sudor corría en riachuelos por sus curtidas mejillas, acumulándose en las profundas líneas alrededor de su boca, pero sus manos nunca temblaban, nunca dudaban, nunca mostraban la incertidumbre que habría destruido a artesanos menores. Cada golpe del martillo es un trozo de ti, muchacho, dijo el anciano, su voz áspera como una piedra de amolar, desgastada por décadas de respirar el humo de la forja y el polvo metálico. Cada hoja tiene un alma, lo reconozca el universo o no. Esto que estás viendo crear no es solo un arma. Es un reflejo de quién eres y de lo que estás dispuesto a sacrificar. Es la suma total de todo lo que sé, todo lo que mi padre sabía, todo lo que su padre sabía antes que él, hasta llegar a la tierra misma. Aarón absorbía estas palabras como la tierra reseca absorbe la primera lluvia tras una sequía, sintiendo cómo se asentaban en sus huesos con un peso que no tenía nada que ver con su simplicidad y todo que ver con su verdad. El taller olía a metal caliente, a cuero y a humo de carbón. Pero bajo esos olores inmediatos yacía algo más profundo. El olor acumulado de la historia misma, de generaciones de artesanos que habían estado en el mismo espacio, respirando el mismo aire, forjando el mismo acero. Las herramientas colgaban de paredes de madera que habían sido transportadas desde la Tierra décadas atrás, cuando la humanidad se lanzó por primera vez a las estrellas, desesperada y dispersa como semillas arrastradas por una tormenta. Cada herramienta contaba una historia, si sabías cómo escuchar. El martillo que su tatarabuelo había usado para forjar la primera hoja en un mundo alienígena. Las tenazas que habían dado forma a armas y utensilios durante 5 generaciones. La muela que había sobrevivido a 3 reubicaciones de colonias y a innumerables maestros. Fuera del taller, el fuerte viento de Marte aullaba sobre las llanuras de color óxido que se extendían hasta el horizonte curvo, transportando partículas de óxido de hierro que daban al planeta su nombre y su perpetua apariencia rojo sangre. La colonia misma se extendía por un valle poco profundo como una herida en el paisaje. Estructuras angulares de metal prefabricado que dejaban escapar una atmósfera preciosa a través de sellos que nunca terminaban de cerrar bien. Cúpulas hidropónicas que luchaban contra un suelo alienígena que rechazaba los cultivos de la tierra con hostilidad química. Y por todas partes, gente que trabajaba jornadas de 16 horas solo para mantener el frágil equilibrio que los mantenía con vida. La expansión de la humanidad en el espacio no había sido la gloriosa aventura que prometían los viejos videos de la Tierra. Había sido una lucha, una huida desesperada de una Tierra que ya no podía sostener a sus miles de millones de habitantes, una carrera loca por colonizar cualquier mundo que teóricamente pudiera albergar vida humana. Ahora, dispersos por docenas de planetas marginales que apenas toleraban su presencia, los humanos se aferraban a la existencia con uñas, determinación y una obstinada negativa a admitir que quizás no pertenecían a las estrellas. La hoja que su abuelo forjó ese día, la que ahora descansaba en su sencilla vaina de madera al costado de Aarón, representaba algo más profundo que la capacidad de combate. Era una conexión con un pasado que la mayoría de los humanos habían olvidado en su prisa por adoptar tecnologías, métodos y formas de pensar y ser alienígenas. El anciano había pasado 3 meses en esa única hoja, trabajando en las horas libres entre sus turnos en la planta de recuperación de agua de la colonia, sacrificando el sueño, la salud y el poco consuelo que su pensión podía comprar. Había plegado el acero miles de veces, creando capas tan finas que eran invisibles a simple vista.
Cada pliegue requería que el metal se calentara a temperaturas precisas, se martillara hasta aplanarlo, se volviera a plegar y se recalentara en un ciclo interminable que habría agotado la paciencia de cualquiera que no entendiera lo que estaba construyendo. El patrón resultante ondulaba sobre el metal como agua congelada en el instante antes de romperse en olas. Un patrón de damasco que marcaba esta hoja como algo único en todo el universo. Al conglomerado de los planetas del alba no le importa nuestra historia, había dicho Aarón una de esas largas noches, observando cómo la hoja tomaba forma bajo unas manos que parecían conocer los secretos del metal sin que se los dijeran. Solo les importa lo que podemos ofrecerles ahora, si valemos los recursos que se necesitarían para protegernos, si podemos contribuir a su preciosa alianza. Su abuelo había levantado la vista de su trabajo, sus ojos agudos a pesar de las cataratas que los nublaban, a pesar de los años que pesaban sobre él como cargas físicas. Entonces les mostraremos lo que podemos ofrecer, muchacho. Les mostraremos que la humanidad no es solo otra especie que lucha por las migajas en la mesa galáctica. Les mostraremos que llevamos algo que ellos han perdido en toda su tecnología, su poder y su certeza. Llevamos memoria. Llevamos honor. Llevamos el conocimiento de que cada cosa que vale la pena en este universo se gana con sangre, sudor y la negativa a rendirse incluso cuando rendirse sería más fácil. Esas palabras resonaban ahora en la mente de Aarón mientras se encontraba en el gran salón del conglomerado de los planetas del alba, rodeado de especies que podrían aplastar a la población restante de la Tierra sin apenas notar el esfuerzo. Especies que dominaban tecnologías que los humanos apenas podían comprender y poderes que se burlaban de los logros humanos. La hoja a su lado de repente se sentía a la vez imposiblemente pesada e ingrávidamente inadecuada. El juguete de un niño llevado a una reunión de dioses. El salón mismo desafiaba la comprensión humana de maneras que le dolían la cabeza a Aarón cuando intentaba procesar lo que estaba viendo. No era un edificio en ningún sentido tradicional. No. Estaba construido según principios arquitectónicos que las mentes humanas pudieran analizar. Plataformas de luz solidificada flotaban en un vasto espacio esférico que parecía no tener paredes reales, mantenidas en posición por fuerzas que Aarón no podía nombrar y no entendía. Secciones transparentes a lo largo de lo que podrían haber sido las paredes revelaban galerías de observación donde cientos de especies alienígenas observaban los procedimientos. Algunas flotaban en burbujas de atmósfera especializada que brillaban con bioluminiscencia. Otras se posaban en soportes que parecían crecer de la nada. Unas pocas existían como energía pura contenida en campos geométricos que dolía mirar directamente. A través del techo transparente que se curvaba sobre todos ellos, nubes de plasma se retorcían en colores que no tenían nombre en los idiomas humanos, y estrellas distantes ardían con una luz que había viajado durante siglos para llegar a este momento, para ser testigo del juicio de la humanidad. El aire tenía un sabor extraño, de formas que iban más allá de la simple química. Olía a ozono y a metales que no existían en la tabla periódica de la Tierra. A compuestos que los pulmones humanos no estaban diseñados para procesar, al aliento acumulado de 1000 especies diferentes, todas intentando coexistir en un espacio que nunca podría acomodarlas a todas de verdad. La temperatura cambiaba constantemente mientras los sistemas ambientales luchaban por encontrar un punto medio entre especies que preferían temperaturas cercanas a la congelación y otras que prosperaban en un calor que habría hervido la sangre humana. La respiración de Aarón era corta y rápida, su corazón martilleaba contra sus costillas con tanta fuerza que se preguntó si los seres a su alrededor podían oírlo, si podían sentir su miedo, como los depredadores huelen a una presa herida. Sentía el peso de miles de ojos y cosas que no eran exactamente ojos, órganos de percepción que operaban según principios que los humanos nunca habían desarrollado para comprender, enfocados en él con una intensidad que le erizaba la piel y le encogía el estómago. Meera Ral estaba a su lado, su mano descansando en su hombro con un agarre que era a la vez reconfortante y desesperado, sus dedos clavándose en su carne con tanta fuerza que supo que luego tendría moretones. Era joven para ser diplomática, apenas 30 años, elegida para esta misión porque entendía tanto las viejas costumbres como las nuevas realidades, porque podía hablar el lenguaje de la tradición mientras navegaba por las complejidades de la política interestelar. Su rostro, normalmente tan cuidadosamente controlado que podría haber sido tallado en piedra,
Mostraba grietas en su compostura que asustaban a Aarón más que cualquier otra cosa en esta situación. Sus labios estaban apretados en una delgada línea que se había vuelto blanca por la presión, y sus ojos, oscuros e intensos, y usualmente tan confiados, se movían entre los representantes reunidos con algo que se acercaba al pánico. «Tú eres nuestra oportunidad, Aarón», susurró, su voz apenas audible por encima del siseo de las lenguas alienígenas que los sistemas del salón traducían, por encima del zumbido de la tecnología y el susurro de seres que no respiraban aire moviéndose con lo que fuera que usaran para la anticipación. Eres el último bastión de la resiliencia humana. Todo por lo que hemos trabajado, todo lo que hemos sacrificado, todo lo que hemos construido desde que dejamos la tierra, todo se reduce a este momento. A ti, a esa hoja. Sé que no es justo. Sé que solo eres un niño, pero no tenemos nada más. No somos nada más. Aarón quiso decirle que solo era un chico. Solo un chico que era bueno con las manos y mejor escuchando que hablando. Solo alguien que casualmente llevaba la hoja de su abuelo porque el anciano había muerto hacía 3 semanas por la exposición a los productos químicos de la forja que lo habían envenenado lentamente durante décadas de trabajo, porque no quedaba nadie más que conociera el oficio o se preocupara lo suficiente como para aprenderlo. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, demasiado honestas y demasiado aterradoras para decirlas en voz alta en este lugar donde todo el futuro de la humanidad pendía del filo de un desafío que no entendían y no podían rechazar. La plataforma se movió con un sonido como de campanas lejanas, y un silencio cayó sobre el salón que se sintió como una presión física contra los tímpanos de Aarón. No un silencio total, eso era imposible con tantas especies presentes, con tantos métodos diferentes de comunicación llenando el aire, sino una concentración de la atención que hizo que cada molécula de su cuerpo le gritara que corriera, que se escondiera, que hiciera cualquier cosa excepto quedarse allí, expuesto ante seres que podrían acabar con él con un pensamiento. Sus rodillas querían doblarse, querían dejarlo caer al suelo en una posición de súplica que su cerebro reptiliano insistía era la única respuesta apropiada a tanto poder concentrado. Su mano encontró la empuñadura de su hoja, y la sensación familiar del mango envuelto lo ayudó a centrarse, lo ayudó a recordar que era más que solo su miedo. Casi podía oír la voz de su abuelo atravesando el terror. Asterisco cuando estés perdido en la tormenta, muchacho, siente la hoja. Ella conoce el camino a casa incluso cuando tú no asterisco. El comandante Draxel Wren se materializó en una de las plataformas más grandes en un destello de materia transportada, y la temperatura en el salón pareció bajar 10 grados a pesar de que los controles ambientales funcionaban a plena capacidad. Era masivo de maneras que iban más allá del simple tamaño físico, fácilmente 3 metros de altura, pero parecía más grande por la pura presencia que irradiaba, la certeza absoluta de su propia supremacía. Su cuerpo parecía haber sido esculpido en piedra viva por un artista que entendía la anatomía pero no se preocupaba por las proporciones. Y luego se le había dado una capa de piel negro azulada que ondulaba con venas bioluminiscentes como relámpagos congelados bajo la superficie. Esas venas pulsaban con un brillo azul constante que hablaba de una confianza tranquila. Pero mientras su mirada barría el salón como un reflector y se fijaba en Aarón, comenzaron a cambiar hacia el púrpura, el color de la diversión mezclada con el desprecio en la fisiología Draskar. Los Draskar eran una de las potencias militares del conglomerado, una especie que había conquistado 17 sistemas solares antes de unirse a la Alianza, que había librado guerras contra enemigos que los humanos no podían imaginar, y había ganado mediante la pura aplicación de una fuerza abrumadora. Valoraban la fuerza por encima de todo, medían el valor en capacidad de combate y adquisición de recursos, y veían la diplomacia como algo que las especies inferiores hacían cuando eran demasiado débiles para simplemente tomar lo que querían y matar a cualquiera que se opusiera. Draxel encarnaba todo esto y más. Era la encarnación viva de la filosofía Draskar. Su armadura, integrada en su propio cuerpo a través de métodos biotecnológicos que los científicos humanos no podían replicar y no entendían del todo, brillaba con amenazas apenas contenidas. Filos de cuchillas que podían extenderse a voluntad desde los antebrazos y las pantorrillas. Proyectores de energía incrustados en sus palmas que podían reducir la carne a cenizas en microsegundos. Campos defensivos alimentados por sus propios procesos metabólicos que podían detener proyectiles que viajaban a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Sus ojos,
3 de ellos dispuestos en un patrón triangular en su ancha cara, se fijaron en Aarón con el enfoque de un depredador que había encontrado algo pequeño e indefenso. Luego bajaron a la hoja al costado del chico, y algo cambió en su expresión. Por un momento, hubo silencio, absoluto y total, como si todo el salón contuviera la respiración. Entonces Draxel comenzó a reír. Empezó como un estruendo bajo y profundo en su pecho, como un trueno lejano retumbando en las llanuras antes de una tormenta, y luego se convirtió en un rugido que resonó en el vasto espacio del salón, rebotando en superficies que no deberían haber sido capaces de reflejar el sonido. Otras especies se unieron. No todas, pero suficientes para que la risa se convirtiera en una ola de sonido que se estrelló contra Aarón como una fuerza física. Los varianos parloteaban con sus voces agudas. Los Morgatti retumbaban en frecuencias subsónicas que hacían doler los dientes a Aarón. El colectivo cristalino tintineaba como cristales rompiéndose. El sonido se estrelló sobre Aarón en olas, y sintió que su cara ardía de vergüenza e ira. Sintió sus manos apretarse en puños a sus costados mientras su corazón martilleaba tan fuerte que pensó que podría destrozarse. Sabía lo que veían cuando miraban su hoja, entendía la imagen que presentaba a seres que dominaban tecnologías que podían remodelar la materia a nivel atómico. Veían un arma primitiva, algo que sus antepasados podrían haber usado en la oscura prehistoria antes de descubrir el fuego o la rueda o las fuerzas fundamentales del universo. Para seres que podían dividir átomos con dispositivos controlados por el pensamiento, remodelar la materia con ensambladores programables y cruzar distancias interestelares en un abrir y cerrar de ojos, una hoja de acero forjado era menos que un juguete. Era una broma, un insulto a su inteligencia, una prueba de la completa ineptitud de la humanidad para ser miembro de su alianza. ¿Qué es esto? La voz de Draxel retumbó a través del sistema de traducción del salón, reproducida simultáneamente en cientos de idiomas. Las palabras cargadas de un desprecio tan espeso que era casi visible. Esta especie, estos humanos que se arrastran ante nosotros, buscando aceptación, se atreven a presentarse ante el conglomerado llevando ¿qué? Un trozo de hierro viejo, una reliquia de su pasado fangoso cuando arañaban la tierra y se golpeaban con piedras. Señaló a Aarón con una mano masiva, sus venas bioluminiscentes ahora pulsando con un púrpura brillante que iluminaba todo su torso. Ni siquiera pueden fabricar armas adecuadas. Llevan su primitivismo como una insignia de honor, esperando que veamos valor en sus formas retrógradas. Son una vergüenza para la vida inteligente en todas partes. La risa se hizo más fuerte, alimentándose de sí misma, convirtiéndose en un rugido que amenazaba con ahogar el pensamiento mismo. Aarón podía sentirla presionándolo, podía sentir el peso de su burla como manos empujándolo hacia abajo, tratando de forzarlo a arrodillarse, de hacerle reconocer su propia ineptitud. A su lado, la mano de Meera se apretó en su hombro hasta que sus uñas se clavaron en su carne a través de su delgada camisa. Podía sentirla temblar, podía sentir la desesperación que irradiaba de ella como el calor de una forja. Había luchado durante meses para conseguirle esta oportunidad a la humanidad. Había navegado por pesadillas políticas que habrían quebrado a personas más fuertes. Había sobrevivido a 3 intentos de asesinato de especies que no querían a la humanidad en el conglomerado. Había sacrificado su propia salud, su cordura y cualquier esperanza de una vida normal para llevarlos a este momento. Y ahora todo se desmoronaba como arena ante sus ojos por el prejuicio de un alienígena y las reglas inflexibles del conglomerado. Esto era peor de lo que habían anticipado en sus sesiones de planificación más oscuras. Peor que los escenarios de pesadilla para los que Meera lo había hecho practicar. La evaluación del conglomerado se suponía que sería una serie de pruebas repartidas a lo largo de días o semanas, demostraciones cuidadosamente controladas de las capacidades humanas. Oportunidades para demostrar que, a pesar de sus desventajas tecnológicas, la humanidad tenía algo valioso que ofrecer. Conocimiento de biología por el estudio de docenas de mundos coloniales diferentes. Adaptabilidad cultural por sobrevivir en entornos que no estaban diseñados para ellos. Determinación pura y obstinada que los mantenía vivos cuando todos los análisis lógicos decían que deberían haberse extinguido. En cambio, habían entrado en un tribunal donde el veredicto ya se estaba escribiendo en el desprecio de Draxel,
donde el destino de la humanidad se decidiría en los próximos minutos basándose en el capricho de un ser que ya había decidido que no valían nada. El capitán Narell, jefe del Consejo Interestelar y lo más parecido que el conglomerado tenía a una autoridad suprema, se manifestó por encima de todos ellos en un destello de energía que hizo que los ojos de Aarón se llenaran de lágrimas. Era difícil mirar directamente al ser, doloroso de la misma manera que mirar al sol era doloroso, un destello de luz y sombra que parecía existir en múltiples estados simultáneamente. Tenía una forma vagamente humanoide, pero los detalles seguían cambiando, deslizándose entre formas como si la verdadera naturaleza de Narell fuera algo que las mentes humanas no podían procesar del todo y solo podían aproximar. La voz que emanaba de la entidad era baja y vibrante, pareciendo venir de todas partes y de ninguna a la vez, resonando en el pecho, los huesos y los dientes de Aarón. «Comandante Draxel», dijo Narell, y el salón se silenció con una velocidad que sugería que las otras especies temían a este ser de maneras que iban más allá del simple respeto. Su objeción queda anotada y registrada. Sin embargo, los humanos han solicitado el derecho a demostrar su valía según sus propias tradiciones y prácticas culturales. La Carta del Conglomerado, que su propia especie ayudó a redactar, permite tales demostraciones, siempre que no violen los principios fundamentales de la alianza. Las venas de Draxel brillaron con más intensidad, cambiando del púrpura al rojo, la agresión comenzando a mezclarse con su desprecio. Entonces que lo demuestren. Que nos muestren el valor de sus preciosas tradiciones. Hizo un gesto amplio con ambos brazos, y una sección de la plataforma debajo de él se solidificó de luz a algo físico. Materia llamada a la existencia por tecnologías que hacían que la ciencia humana pareciera un juego de niños con palos. Apareció un maniquí de combate, de forma vagamente humanoide, pero de 2,5 metros de altura, más ancho de lo que cualquier humano había sido jamás. Su superficie brillaba con un resplandor iridiscente como de aceite que cambiaba y fluía. La firma reveladora de una armadura de nanocompuesto que podía reconfigurarse en respuesta a las amenazas. «Este es un maniquí de entrenamiento estándar Draskar», anunció Draxel, su voz llegando a todos los rincones del vasto salón. «Está construido con materiales que pueden resistir fuego de plasma directo a temperaturas que vaporizarían la mayoría de las sustancias conocidas, impactos cinéticos a velocidades que exceden la velocidad de escape para la mayoría de los planetas, y atmósferas corrosivas que disolverían la materia orgánica desprotegida en segundos. Incorpora campos defensivos adaptativos alimentados por generadores de microfusión que pueden redistribuir la energía de los impactos por toda su superficie, haciéndolo efectivamente impermeable a cualquier asalto convencional. La nanoestructura de la armadura puede reorganizarse en microsegundos para contrarrestar amenazas específicas. Representa el pináculo de la tecnología defensiva Draskar, probada en combate real contra enemigos que aterrorizarían a su especie hasta la parálisis. Se volvió para mirar a Aarón directamente, y su expresión se torció en algo que podría haber sido una sonrisa en otra especie, pero que parecía un depredador mostrando los dientes antes del golpe mortal. Sus 3 ojos se enfocaron con intensidad láser en el chico que estaba ante él, y Aarón se sintió clavado como un insecto bajo esas miradas alienígenas. Si este niño, la palabra goteaba tanto desdén que era casi físicamente corrosiva, no puede cortar este maniquí con su preciosa antigüedad, con ese ridículo trozo de chatarra que lleva como si significara algo, entonces la humanidad será eliminada de la lista de candidatos de inmediato y permanentemente. Su debilidad quedará documentada para que todas las especies la vean. Su ineptitud quedará demostrada más allá de cualquier disputa posible. Volverán a sus colonias en decadencia para luchar y morir sin el apoyo del conglomerado, sin nuestra protección, sin siquiera la posibilidad de ser reconsiderados. Esta será la última y única oportunidad de la humanidad. El murmullo que recorrió el salón fue como el viento entre hojas secas, como el susurro de depredadores moviéndose en la oscuridad. A algunas especies esto les parecía perfectamente justo, asintiendo o haciendo los gestos que indicaban acuerdo en sus fisiologías. Otras parecían incómodas, pero no decían nada, reacias a contradecir a un comandante Draskar en un foro público. Unas pocas observaban con lo que podría haber sido piedad, pero la piedad no cambiaba las reglas. Esta era la manera Draskar. Juicio por la fuerza, prueba por la acción,
vergüenza o gloria decididas en un momento sin apelación ni segundas oportunidades. Y Narel, atado por las reglas de la carta que habían sido diseñadas para evitar que una sola especie dominara el conglomerado, no podía intervenir a menos que el desafío violara protocolos explícitos. La crueldad no era una violación. La injusticia no era una violación. Solo la violencia directa contra los peticionarios activaría la intervención. Y Draxel había tenido cuidado de mantenerse justo dentro de ese límite. Aarón sintió que la sangre se le iba del rostro, sintió que sus extremidades se enfriaban mientras su cuerpo redirigía los recursos a su núcleo en preparación para el shock que sabía que se avecinaba. Había esperado algo difícil, se había preparado para desafíos que lo llevarían al límite y quizás más allá. Pero esto no era difícil. Esto era imposible. El maniquí ante él representaba una ciencia de materiales siglos por delante de cualquier cosa que los humanos hubieran desarrollado. Representaba tecnologías que requerían bases industriales que los humanos no poseían y no podían construir. Su hoja, por muy bellamente elaborada que estuviera, por muchas horas que su abuelo hubiera dedicado a su creación, seguía siendo solo acero y carbono, elementos combinados mediante calor y fuerza y sudor humano, contra una armadura de nanocompuesto con campos adaptativos alimentados por generadores de microfusión. Sería como intentar cortar una montaña con un cuchillo de cocina. Como intentar contener el océano con un cubo. La mano de Meera se deslizó de su hombro, y la oyó tomar una respiración temblorosa a su lado que sonó como si se la estuvieran arrancando del pecho. Cuando la miró, manteniendo la cabeza mayormente hacia adelante porque no quería mostrar debilidad ante estos seres, vio lágrimas formándose en sus ojos. No lágrimas de tristeza, sino de rabia impotente y dolor por todo lo que habían sacrificado y perdido. Aarón, susurró ella, su voz cruda y rota de una manera que le dolió en el pecho. No tienes que hacer esto. Podemos rechazar el desafío. Podemos intentar encontrar otro camino. Tiene que haber otro camino. No hay otro camino, dijo Aarón, y su voz salió más firme de lo que esperaba. Salió con una certeza que no sentía pero que necesitaba proyectar. Esto es lo que tenemos. Esto es todo lo que tenemos. Esto es lo que somos. La especie que sigue adelante cuando no hay una razón lógica para continuar, que encuentra caminos cuando todos los senderos parecen bloqueados. Si nos echamos atrás ahora, estamos admitiendo que no pertenecemos aquí. Estamos admitiendo que quizás tienen razón sobre nosotros. Avanzó hacia el maniquí que esperaba como un monumento a su ineptitud, y el salón pareció crecer a su alrededor con cada paso. La distancia no podía ser más de 20 metros, pero se sintió como cruzar un continente, como cruzar el abismo entre la tierra y las estrellas que había parecido imposible hasta que la desesperación lo hizo necesario. Cada paso se sentía como caminar a través de aguas profundas, como moverse a través de una atmósfera que se había vuelto espesa y resistente. Sus piernas temblaban con cada movimiento, amenazando con traicionarlo, con dejarlo caer de rodillas antes de que siquiera llegara al desafío. Sus manos se sentían entumecidas por el frío a pesar del clima controlado. Se sentían distantes y desconectadas, como si pertenecieran a otra persona. La hoja a su lado de repente pesaba tanto como un planeta, tanto como todas las esperanzas fallidas y los sueños desesperados que habían llevado a la humanidad a este momento. Podía sentir el futuro de miles de millones de humanos presionando sus hombros. Podía sentir el peso de cada persona que había muerto en las naves coloniales durante el éxodo de la Tierra. Cada persona que había perecido en los primeros días de asentamiento, cuando no entendían los entornos alienígenas en los que intentaban sobrevivir. Cada persona que se había sacrificado y luchado y se había negado a rendirse incluso cuando rendirse habría sido más fácil. Podía sentir los fantasmas de sus antepasados observando desde dondequiera que fueran los muertos. Podía sentir la ausencia de su abuelo como un espacio hueco en su pecho que nada llenaría jamás. El anciano había creído en él con una fe que parecía una locura en retrospectiva. Había mirado a un chico de 13 años y había visto a alguien digno de continuar una tradición que se remontaba a cientos de años. El maniquí esperaba, inerte pero amenazador en su mera existencia. En la forma casual en que representaba tecnologías que la humanidad apenas podía comprender. De cerca, Aarón podía ver la complejidad de su superficie de maneras que le dolían la cabeza.
Capas sobre capas de diferentes materiales, cada una visible como una delgada línea de color cuando la luz lo golpeaba en el ángulo correcto, todas trabajando juntas en armonía para crear algo casi invulnerable. El brillo iridiscente se movía y fluía por su superficie como aceite sobre el agua, como si los campos defensivos ya se estuvieran activando en anticipación a su ataque. La tecnología en este único maniquí de entrenamiento probablemente excedía el conocimiento científico total acumulado por todas las colonias humanas combinadas, representaba más poder computacional del que existía en toda la infraestructura de la humanidad. Detrás de él, la risa comenzaba de nuevo, más silenciosa esta vez, pero de alguna manera más cortante. Seres que antes habían estado en silencio se unían ahora que lo veían de pie, indefenso ante el desafío. Ahora que su ineptitud se estaba volviendo obvia incluso para los observadores más amables. El sonido cortaba más profundo que cualquier hoja, atravesaba sus defensas y encontraba los miedos que mantenía enterrados. No era solo una burla hacia él personalmente. Era una burla a todos los que habían muerto para llevar a la humanidad a las estrellas. A todos los que habían sacrificado todo para mantener vivas las colonias dispersas. A todos los que habían creído que los humanos tenían algo valioso que ofrecer al universo más allá de su obstinada negativa a aceptar la extinción. Aarón cerró los ojos, excluyendo el salón, la risa y el desafío imposible ante él. Asterisco cuando todo lo demás falla, le había enseñado su abuelo. Asterisco cuando el mundo parece demasiado grande y la tarea parece imposible, vuelve al principio. Vuelve a la respiración. Vuelve al centro. Encuentra el lugar silencioso en tu interior donde habita la verdad. Donde el miedo no puede llegar. Donde reside la esencia de quien eres más allá de todo el ruido y el terror asterisco. El salón se desvaneció de su percepción como la niebla que se disipa bajo el sol de la mañana. La risa se redujo a un zumbido distante que no tenía más significado que el viento en los árboles. Incluso la aplastante presión de las expectativas se desvaneció, liberándolo de su peso. En la oscuridad detrás de sus párpados, Aarón se encontró transportado de vuelta al taller en Aymar, de vuelta al espacio abarrotado que olía a metal caliente y humo de carbón y al sudor de su abuelo. De vuelta al lugar donde había aprendido todo lo que importaba. Podía verlo claramente ahora, más claramente de lo que la memoria debería haber permitido. Cada detalle nítido y presente como si estuviera realmente allí. Las paredes cubiertas de herramientas que contaban historias a cualquiera que supiera escuchar. La forja brillando en un rojo anaranjado como un trozo de sol capturado, irradiando un calor que hacía brotar el sudor al instante en la piel. El yunque, picado y marcado por generaciones de uso, su superficie marcada con los fantasmas de 10.000 golpes. Y su abuelo, de pie en el centro de todo como un sumo sacerdote en un altar. Sus manos curtidas dando forma al acero con movimientos que parecían simples pero que contenían profundidades de comprensión que llevaban vidas enteras dominar. El sonido del martillo golpeando el acero caliente resonó en su memoria, rítmico e hipnótico. Cada golpe colocado con absoluta precisión. El olor a humo de carbón llenó sus pulmones, mezclado con el aroma acre del metal caliente y el olor terroso del agua de Temple. La voz de su abuelo llegó a él, no como un recuerdo, sino como si el anciano estuviera a su lado en este espacio mental, como si la muerte fuera solo otra barrera que la determinación podía superar. Asterisco la espada es un camino, muchacho, no el destino. El camino mismo. No elige a los débiles porque los débiles no pueden recorrerlo hasta el final. Exige fuerza, pero no del tipo que estos alienígenas entienden. No la fuerza de las máquinas o las armas o las tecnologías que piensan por ti. Exige la fuerza que proviene de la paciencia, de hacer lo mismo 1000 veces hasta que lo entiendes en tus huesos. De la fe en algo que no puedes probar pero que sabes que es verdad de todos modos. Cada capa, cada pliegue del metal, cada golpe del martillo, son todas partes del camino. Son los pasos que llevan a la comprensión. Y debes sentirlo de verdad, convertirte en uno con él hasta que no haya diferencia entre tú y el trabajo que estás haciendo asterisco. Aarón recordó las noches que había pasado en ese taller, las horas que se habían desdibujado en una experiencia continua de aprendizaje y crecimiento. Su abuelo nunca se apresuraba, nunca mostraba frustración, incluso cuando Aarón cometía errores que arruinaban horas de trabajo,
nunca dudó de que finalmente llegaría la comprensión. Cada movimiento que hacía el anciano era deliberado, con un propósito, parte de un patrón más grande que no podía apresurarse sin perder algo esencial. El acero se plegaba miles de veces, creando capas tan delgadas que la luz misma parecía perderse al intentar penetrarlas. Cada pliegue requería que el metal se calentara a la temperatura exacta. Demasiado frío y no se uniría correctamente. Demasiado caliente y se quemaría y se volvería quebradizo. El témpel en agua, aceite o soluciones especiales que su abuelo había desarrollado a través de décadas de experimentación. Cada una diseñada para ajustar las propiedades de la hoja de maneras específicas. El afilado que llevaba días de trabajo paciente, revelando lentamente el patrón encerrado dentro del acero. El pulido que dejaba la superficie brillante como un espejo. El afilado final que podía llevar una semana, usando piedras de grano progresivamente más fino hasta que el filo pudiera partir un cabello humano a lo largo. Asterisco esta hoja recuerda, había dicho su abuelo el día que se la entregó a Aarón, el día que resultó ser 3 semanas antes de su muerte, aunque ninguno de los dos lo sabía entonces. El anciano se veía más pequeño de lo habitual, disminuido por la enfermedad que los productos químicos de la forja habían plantado en sus pulmones años atrás. Pero sus ojos brillaban con algo más allá de la mera vida. Asterisco recuerda cada golpe que la formó, cada pliegue que le dio estructura, cada momento de su creación. Cuando la sostienes, no solo sostienes metal. Sostienes toda esa memoria, todo ese propósito, todo ese conocimiento y habilidad acumulados. No intentes forzarla a hacer lo que quieres. Ese es el error que comete la mayoría de la gente. Creen que las armas son herramientas que controlas. Pero esta hoja es más que una herramienta. Aprende a escuchar lo que sabe. Aprende a sentir lo que intenta decirte. Entiende cosas que tu mente consciente no puede procesar. Cosas que solo se pueden aprender a través de la creación y el uso asterisco. Aarón abrió los ojos y el salón volvió a enfocarse a su alrededor. Pero algo fundamental había cambiado. La risa ya no lo tocaba. Ya no tenía el poder de hacerlo sentir pequeño o inepto. El maniquí imposible ante él seguía siendo imposible según todo análisis racional. Pero eso ya no importaba, porque su abuelo no le había enseñado a hacer lo posible. El anciano le había enseñado a hacer lo que había que hacer, sin importar si la lógica decía que se podía lograr, sin importar si alguien creía que funcionaría. Se colocó en la postura que su abuelo había llamado la postura de la quietud. La posición que parecía simple pero que contenía capas de significado que llevaban años comprender por completo. Pies separados a la altura de los hombros. Peso distribuido uniformemente entre ellos para poder moverse en cualquier dirección sin telegrafiar su intención. Cuerpo relajado pero listo. Músculos activados lo suficiente para mantener la posición, pero no tan tensos como para fatigarse rápidamente o limitar su rango de movimiento. Brazos sueltos a los costados, manos listas pero no apretadas. Su respiración se ralentizó, se profundizó, se convirtió en algo que él controlaba en lugar de algo que lo controlaba a él. Cada inhalación atraía el momento, lo llevaba a su centro donde podía ser examinado y comprendido. Cada exhalación liberaba todo lo que no importaba. El miedo, la presión, las voces en su cabeza diciendo que esto no se podía hacer. La risa se convirtió en ruido de fondo, no más significativo que el zumbido de los sistemas ambientales del salón. Los alienígenas observando se volvieron irrelevantes, solo más detalles de fondo que no tenían ninguna relación con lo que necesitaba hacer. Incluso Meera, incluso su miedo por el futuro de la humanidad, incluso el peso de todos esos miles de millones que dependían de él, todo se desvaneció hasta que solo quedaron Aarón, la hoja y el maniquí. Solo el camino que debía recorrerse, solo el siguiente paso que debía darse. La hoja salió de su vaina con un susurro de acero deslizándose contra la madera. Un sonido tan suave que debería haber sido inaudible en el vasto espacio del salón. Pero en el silencio que había caído, cada ser presente lo escuchó, lo sintió como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Bajo las luces cambiantes del salón, reflejadas por 1000 fuentes alienígenas, la hoja pareció cobrar vida de maneras que iban más allá del mero reflejo. El patrón plegado en el acero creaba ondulaciones que cambiaban y fluían mientras se movía,
cada capa capturando la luz de manera diferente, creando un efecto como agua fluyendo o nubes pasando por encima. Era hermosa de una manera que trascendía la decoración. Hermosa porque cada parte de ella tenía un propósito, porque la forma y la función se habían unificado a través de manos humanas y voluntad humana en algo más grande de lo que cualquiera de las dos podría lograr por sí sola. La risa de Draxel se detuvo abruptamente, cortada a mitad de sonido como si alguien hubiera accionado un interruptor. Algo en la postura de Aarón, en su enfoque absoluto, en la forma en que sostenía la hoja, penetró incluso la arrogancia y el desprecio del Draskar. Las venas bioluminiscentes del comandante cambiaron del púrpura de vuelta al azul, pero con hilos de amarillo comenzando a mostrarse, la incertidumbre insinuándose como grietas en una presa. Los primeros indicios de que quizás había calculado mal. La forma de Narel brilló ligeramente, la atención de la entidad claramente enfocándose en el chico con una intensidad que hizo que el aire alrededor de Aarón pareciera temblar. El murmullo en el salón se apagó hasta la nada. Cada especie se silenció mientras observaban algo que se sentía significativo de maneras que no podían articular del todo. Incluso los seres que habían estado ignorando los procedimientos, que habían considerado la petición de la humanidad demasiado trivial como para merecer su atención, giraron sus diversos órganos sensoriales hacia el niño humano que estaba solo ante un desafío imposible. Aarón habló, y su voz se transmitió a través del sistema de traducción del salón a cada ser presente. Reproducida en cientos de idiomas simultáneamente, pero sin perder nada en la traducción. No habló a Draxel, ni siquiera a la humanidad, sino a Narel, al único ser en este salón que podría entender que la fuerza venía en formas que no podían medirse con instrumentos ni cuantificarse en especificaciones. Esta hoja fue forjada por mi abuelo a lo largo de 3 meses, comenzó Aarón, y su voz era firme a pesar del martilleo de su corazón, a pesar del terror que aún vivía en su estómago, aunque lo había encerrado donde no podía afectar sus acciones. Trabajó en ella en las horas libres entre sus turnos en la planta de recuperación de agua, sacrificando el sueño, la salud y cualquier oportunidad de descanso. Comenzó con acero en bruto. Nada especial, nada mejorado, nada que sus instrumentos registrarían como inusual. Solo hierro y carbono en proporciones que los humanos descubrieron hace miles de años. Lo calentó hasta que brilló como un pequeño sol, hasta que el metal se volvió plástico y maleable. Luego lo martilló hasta aplanarlo, lo dobló por la mitad, lo calentó de nuevo, lo martilló de nuevo. Hizo esto miles de veces, cada ciclo requiriendo un control de temperatura perfecto, un tiempo perfecto, una técnica perfecta. Levantó la hoja ligeramente, dejando que la luz jugara sobre su superficie, dejándoles ver el patrón que la marcaba como algo único en todo el universo. Cada pliegue duplicaba las capas. Cada golpe del martillo alineaba la estructura cristalina del metal, organizaba las moléculas de manera que trabajaran juntas en lugar de unas contra otras. Cada ciclo de calentamiento y enfriamiento ajustaba el contenido de carbono, modificaba la dureza en áreas específicas, creaba flexibilidad donde se necesitaba y rigidez donde eso importaba más. Para cuando terminó, esta hoja contenía más de 1.000.000 de capas de acero. Cada capa individual es más delgada que un cabello humano, más delgada que muchas de las células de mi cuerpo. Juntas, crean algo más fuerte de lo que cualquier pieza única de metal podría ser jamás, sin importar cuán avanzada sea su composición. Aarón giró la hoja lentamente, mostrando diferentes ángulos, dejándoles ver cómo el patrón cambiaba y se transformaba dependiendo de la perspectiva. El patrón que ven no es una decoración aplicada después. No está grabado ni pintado ni superpuesto. Es la prueba visible de esas capas, la firma del proceso, única para esta hoja y solo para esta hoja. No hay 2 hojas forjadas de esta manera que sean idénticas, así como no hay 2 humanos idénticos. Este patrón es como una huella dactilar, evidencia de las condiciones específicas, las elecciones y las variaciones aleatorias que intervinieron en su creación. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba, alimentada por la pasión y el orgullo, y la certeza profunda de que lo que su abuelo había creado importaba de maneras que estos alienígenas necesitaban entender. La templó en agua extraída del acuífero más profundo de Aymar. Agua que tardó décadas en filtrarse a través de capas de roca y suelo.
Agua que contiene minerales traza que se filtraron en la estructura del acero durante el proceso de enfriamiento. Esos minerales no solo se quedan en la superficie. Se convierten en parte de la matriz molecular, alterando las propiedades de formas sutiles que no se pueden replicar en un laboratorio. La afiló en piedras importadas de la tierra a un costo enorme. Piedras que habían sido usadas por su padre y el padre de su padre. Piedras que habían dado forma a hojas durante 30 generaciones. La afiló usando técnicas que se han transmitido durante más tiempo que eso. Técnicas que eran antiguas cuando la humanidad miró por primera vez a las estrellas y soñó con alcanzarlas. Técnicas que requerían que entendiera no solo la hoja, sino las piedras mismas. Cómo cortaban, cómo se desgastaban, cómo interactuaban con el acero a nivel microscópico. El salón estaba absolutamente en silencio ahora. Incluso el sistema de traducción parecía haberse detenido, como si las propias máquinas estuvieran escuchando y no quisieran interrumpir con su procesamiento mecánico. Aarón podía sentir que algo cambiaba en la atmósfera. Un cambio sutil en cómo las especies reunidas lo consideraban a él y a su arma. Un cambio del desprecio a algo que no era exactamente respeto, pero que al menos era atención. El reconocimiento de que quizás habían sido demasiado rápidos para juzgar. Ustedes llaman a esto primitivo, continuó Aarón, sus ojos encontrando y sosteniendo la mirada alienígena de Draxel. Pero primitivo no significa inferior. Significa fundamental. Significa tratar con los componentes básicos de la realidad sin capas de tecnología que te aíslen de las consecuencias de los errores. Significa que entendemos lo que creamos al nivel más profundo posible porque lo creamos nosotros mismos, pieza por pieza, capa por capa, momento a momento. Su maniquí puede ser avanzado, puede representar el pináculo de su ciencia de materiales y sus capacidades tecnológicas, pero esta hoja, la sostuvo ante él como una ofrenda o un desafío. Representa algo que han perdido en todo su avance, sofisticación y certeza. Representa el alma del creador ligada a la creación. Representa la creencia de que cualquier cosa que valga la pena tener, vale el tiempo, el dolor y la paciencia necesarios para hacerla perfecta. Representa la comprensión de que los atajos, la automatización y dejar que las máquinas piensen por ti cuestan algo que no se puede medir en eficiencia o producción. La forma de Narel pulsó con luz en patrones que parecían casi agitados, como si la entidad estuviera experimentando algo cercano a la emoción. Hermosas palabras, joven humano. Una filosofía convincente. Pero las palabras por sí solas no demuestran capacidad en el sentido empírico. El desafío se mantiene como se ha planteado. ¿Puede tu hoja de memoria y alma lograr lo que el comandante Draxel afirma que es imposible? ¿Puede la filosofía cortar la realidad? Aarón miró al maniquí. Lo miró de verdad por primera vez, sin el velo del miedo distorsionando su percepción. Su superficie brillaba con ese resplandor iridiscente como de aceite. Los campos defensivos ya activos, ya esperando para redistribuir cualquier fuerza que él aplicara. La armadura de nanocompuesto debajo representaba una ciencia de materiales que estaba siglos por delante de cualquier cosa que los humanos hubieran desarrollado. Representaba tecnologías que requerían bases industriales y recursos computacionales que la humanidad simplemente no poseía. La estructura interna, visible a través de secciones transparentes, mostraba capas de diferentes materiales, cada una diseñada para contrarrestar tipos específicos de ataques, todas trabajando juntas para crear algo que debería ser efectivamente invulnerable a cualquier cosa que un humano pudiera hacer. Según cualquier análisis lógico, según cualquier examen racional de las propiedades físicas involucradas, lo que se le pedía que hiciera era imposible. La física no lo respaldaba. La ciencia de materiales no lo permitía. Simplemente no se podía hacer. Pero la voz de su abuelo susurró en su mente, atravesando la lógica, el análisis y la certeza del fracaso. Asterisco la hoja conoce el camino, muchacho. Confía en ella, asterisco. Aarón tomó otra respiración, más profunda que antes, llevándola hasta el fondo de sus pulmones. La contuvo por un momento, luego la soltó lentamente a través de los labios ligeramente entreabiertos. Sintió el peso de la hoja en su mano, no como una carga, sino como una extensión de sí mismo. Sintió el punto de equilibrio donde la guarda se encontraba con el mango.
Sintió como la distribución del peso cambiaba a medida que la movía. Sintió la textura viva de la empuñadura envuelta contra su palma. Sintió la ligera aspereza que proporcionaba agarre sin requerir que apretara con fuerza. Extendió su conciencia hacia el arma, no tratando de forzarla a hacer nada, sino tratando de sentir lo que ella sentía, saber lo que ella sabía, entender lo que intentaba decirle. La hoja había sido plegada miles de veces, creando una estructura tan compleja que rozaba lo caótico, creando patrones a escalas demasiado pequeñas para que los ojos humanos los vieran, pero no menos reales por ser invisibles. Cada capa tenía sus propias propiedades, sus propias características determinadas por la temperatura exacta, el tiempo, los minerales en el agua de Temple y mil otras variables que no podían controlarse perfectamente. Juntas, creaban algo que era más que la suma de sus partes. Un arma que podía flexionarse sin romperse porque diferentes capas tenían diferentes rigideces. Que podía mantener un filo más fino que una molécula porque las estructuras cristalinas estaban alineadas y apoyadas por sus vecinas. Que podía transmitir fuerza con una pérdida mínima de energía porque las capas se deslizaban unas contra otras de maneras que reducían la fricción y la vibración. Se colocó en posición, la hoja sostenida en una guardia que su abuelo le había enseñado, una posición que parecía engañosamente simple, pero que el anciano había pasado años perfeccionando. La hoja ligeramente inclinada hacia abajo, la punta dirigida al centro de masa del maniquí. El cuerpo girado para presentar un objetivo más pequeño, el peso distribuido uniformemente, pero listo para cambiar instantáneamente. Los brazos relajados, los hombros sueltos, la respiración constante y controlada. Parecía simple, pero como todo lo que su abuelo le había enseñado, la simplicidad ocultaba capas de complejidad que llevaban años entender. Cada músculo de su cuerpo estaba activado, pero no tenso, listo para moverse en cualquier dirección, pero sin comprometerse a ninguna hasta que llegara el momento de la acción. Su peso descansaba sobre las puntas de sus pies, permitiendo una respuesta instantánea. Sus ojos se enfocaron no en un punto específico, sino en todo el maniquí, abarcando toda la forma sin fijarse en los detalles. La risa se había detenido por completo. El salón contuvo la respiración colectiva, o lo que fuera que pasara por respiración entre especies que no usaban oxígeno. Meera estaba de pie con las manos tan apretadas a sus costados que sus uñas sacaban sangre de sus palmas. Sus labios se movían en lo que podría haber sido una oración o una maldición. Draxel observaba con sus venas bioluminiscentes ahora pulsando entre azul y amarillo. Su arrogancia luchaba con una creciente sensación de inquietud, sus tres ojos bien abiertos mientras seguían los preparativos de Aarón. Aarón se movió. No fue un movimiento dramático. No fue el tipo de ataque llamativo que se ve impresionante en los videos de acción. No hubo un gran impulso, ni una visible acumulación de fuerza, ni una floritura teatral. Su abuelo le había enseñado que los cortes verdaderos, los cortes que importaban, provenían de todo el cuerpo trabajando en perfecta armonía, no de la fuerza del brazo o de gestos dramáticos. El poder comenzó en sus piernas, en los músculos de sus muslos y pantorrillas que empujaban contra el suelo. Viajó hacia arriba a través de sus caderas, a través de la rotación de su torso que añadía fuerza rotacional al movimiento lineal. Fluyó a través de sus hombros y bajó por sus brazos, cada articulación contribuyendo a la energía total que se estaba entregando, cada músculo disparándose en una secuencia precisa para maximizar la eficiencia. Y finalmente, se expresó a través de la hoja, a través de la herramienta que había sido diseñada a lo largo de generaciones para transmitir y enfocar toda esa fuerza acumulada en el área más pequeña posible. El movimiento fue tan suave, tan practicado por miles de repeticiones que pareció casi casual. Un paso fluido hacia adelante que generó impulso. Una rotación de las caderas que añadió torsión. Un suave barrido de los brazos que llevó la hoja a través de un arco tan preciso como el movimiento planetario, tan inevitable como la gravedad. La hoja se encontró con el campo defensivo del maniquí con un sonido como un susurro, como el viento pasando entre las hojas, como el aliento de algo antiguo y paciente. No un choque o un estruendo ni ninguno de los sonidos que las películas y los videos habían entrenado a la gente a esperar de los golpes de espada. Solo un suave siseo de acero moviéndose a través del aire y luego a través del campo y luego nada. El maniquí permaneció sin cambios,
su superficie sin mostrar ninguna marca, ningún rasguño, ninguna indicación de que había sido tocado. Los campos defensivos parpadearon ligeramente donde la hoja había pasado, pero se estabilizaron de inmediato. La armadura de nanocompuesto no mostraba ningún daño, ninguna indicación de que algo hubiera sucedido. El salón permaneció en silencio, pero la calidad de ese silencio cambió. Se convirtió en el silencio de la gente que espera el remate de un chiste, de audiencias viendo un truco de magia donde la revelación tarda demasiado en llegar. Aarón retrocedió, bajando la hoja a una posición neutral. Su rostro no mostraba expresión, ni decepción ni frustración ni derrota. Simplemente se quedó de pie, centrado en ese lugar de quietud que su abuelo le había enseñado a encontrar. Respirando constantemente, esperando con la paciencia de alguien que entendía que algunas cosas tardan tiempo en manifestarse. La risa de Draxel estalló de nuevo, más fuerte que antes, triunfante de maneras que dolía escuchar. ¿Lo ven? Ven la futilidad de sus formas primitivas. Esto es lo que ofrece la humanidad. Discursos bonitos y gestos inútiles. No merecen nuestro tiempo ni nuestra consideración. Han demostrado su propia ineptitud de forma más completa de lo que yo jamás podría. Sus venas bioluminiscentes ardían con un púrpura triunfante que se extendió por todo su cuerpo como un incendio forestal. Retírenlos de la lista de candidatos. Eliminen su petición de los registros. Que vuelvan a sus colonias en decadencia para luchar y morir sin el apoyo o la protección del conglomerado. Que esto sea una lección para cualquier otra especie atrasada que pueda buscar unirse a nosotros sin haberse ganado el derecho. El murmullo comenzó de nuevo, el acuerdo extendiéndose por el salón como ondas en el agua. Algunas especies asintieron o hicieron gestos de satisfacción. Otras apartaron la mirada, avergonzadas de haber perdido el tiempo en esta farsa. Unas pocas observaron a Aarón con lo que podría haber sido piedad. Pero la piedad no cambiaba los resultados. No alteraba el hecho de que había fracasado de la manera más pública posible. Las manos de Meera subieron para cubrirse la cara. Sus hombros se sacudían con sollozos que intentaba desesperadamente controlar. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, todo había sido para nada. Volverían a las colonias como fracasados, llevarían la noticia de que la humanidad había sido rechazada, que no habría protección ni apoyo ni esperanza de avance. Los dispersos mundos humanos continuarían su lento declive, continuarían fallando uno por uno hasta que la especie que había soñado con las estrellas se convirtiera en solo otra nota a pie de página en los vastos registros históricos del conglomerado. Entonces el maniquí se movió. No fue un movimiento dramático al principio. No fue el tipo de colapso que habría sido obviamente visible para todos los observadores. Solo un ligero cambio, casi imperceptible, un asentamiento que sugería que algo fundamental había cambiado en su estructura. Pero entonces, comenzando desde el punto exacto donde la hoja de Aarón lo había tocado, apareció una línea. No un rasguño o una marca en la superficie. Una línea delgada como un hilo, perfecta como una construcción geométrica, corriendo recta y verdadera a través del centro de la masa del maniquí. La línea creció, extendiéndose con una precisión cristalina que hablaba de fuerzas operando a escalas demasiado pequeñas para ser vistas. Viajó hacia abajo a través del torso del maniquí, a través de capas de armadura de nanocompuesto que no deberían haber sido separables, a través de campos defensivos que deberían haber evitado cualquier penetración. El brillo iridiscente de los campos comenzó a parpadear más violentamente. Intentaron compensar el fallo estructural que estaban detectando. Intentaron redistribuir una fuerza que ya no estaba allí. Intentaron adaptarse a una amenaza que no podían analizar ni entender. La propia armadura de nanocompuesto, esa maravilla de la ciencia de materiales avanzada que supuestamente podía resistir cualquier cosa menos una detonación directa de antimateria, comenzó a separarse a lo largo de esa línea. Los sistemas adaptativos destinados a reparar daños y redistribuir el estrés comenzaron a fallar. Su programación era incapaz de hacer frente a un modo de fallo para el que nunca habían sido diseñados. La línea se ensanchó fraccionalmente, y a través de la creciente brecha, la estructura interna del maniquí se hizo visible. Capas de diferentes materiales, cada una codificada por colores para el tipo específico de ataque que debía contrarrestar.
todas ellas ahora limpiamente divididas como por una precisión láser. El maniquí permaneció de pie por otro latido, por otros 2 latidos, unido por nada más que el recuerdo de su forma original. Por los enlaces moleculares que aún no se habían dado cuenta de que estaban rotos. Los campos defensivos parpadearon salvajemente, creando patrones de luz que habrían sido hermosos si no hubieran representado un fallo catastrófico del sistema. La superficie de nanocompuesto onduló y fluyó mientras intentaba sellar la brecha, intentaba reconectar las capas separadas, intentaba hacer lo que estaba diseñada para hacer, y falló porque el fallo había ocurrido a un nivel que su programación no podía abordar. Luego, con un gemido de materiales estresados que sonó casi vivo, casi dolorido, el maniquí se partió por completo. Las 2 mitades se desplomaron en direcciones opuestas, cayendo con la inevitabilidad a cámara lenta de edificios derrumbándose, de glaciares desprendiéndose, de certezas convirtiéndose en polvo. Golpearon la plataforma con 2 golpes secos que resonaron por todo el salón como golpes de martillo, como el sonido de un mazo cerrando un caso, como el sonido del destino llegando, estuvieras listo para ello o no. El silencio que siguió fue absoluto, de maneras que trascendían la mera ausencia de sonido. Era el silencio de seres cuya comprensión de la realidad acababa de ser desafiada, cuyas certezas acababan de ser sacudidas, cuyas suposiciones acababan de ser reveladas como incompletas. Ni un sonido, ni una respiración, ni el susurro de un sistema de traducción, ni el zumbido del soporte vital, ni el susurro de un movimiento. Miles de seres de cientos de especies miraban fijamente al maniquí caído, al chico de pie con la hoja en la mano, a la cosa imposible que acababa de volverse posible. Y ninguno de ellos sabía qué decir, pensar o hacer. Las manos de Meera volaron de su cara a su boca, cubriendo lo que podría haber sido un sollozo o una risa o una combinación de ambos para la que el lenguaje humano no tenía palabra. Sus ojos, muy abiertos por un shock que rozaba el asombro religioso, estaban inundados de lágrimas que no se molestó en secar, que ni siquiera pareció notar. Miró a Aarón, luego al maniquí partido limpiamente en 2 mitades perfectas, y luego de vuelta a Aarón como si fuera incapaz de reconciliar lo que sus ojos le mostraban con lo que su mente insistía que era posible. Sus labios se movieron, tratando de formar palabras, pero no salió nada excepto pequeños sonidos de incredulidad, asombro y un alivio tan intenso que era casi doloroso. La forma de Narel resplandeció con luz, pulsando en patrones que recorrían la superficie de la entidad como relámpagos a través de las nubes. Patrones que podrían haber sido el equivalente a una sorpresa intensa, o quizás un interés intenso, o quizás algo que no tenía un equivalente emocional humano en absoluto. Los otros miembros del consejo en sus plataformas flotantes se inclinaron hacia adelante a su manera. Algunos físicamente, otros extendiendo órganos sensoriales, y otros intensificando los campos o fuerzas que usaban para percibir el mundo. Los dispositivos de grabación se activaron en todas las galerías de observación, capturando cada ángulo del maniquí partido, documentando la evidencia de algo que no debería haber sido posible según su comprensión de la física y la ciencia de los materiales. Aarón, por su parte, simplemente bajó la hoja a su costado en un movimiento suave que no mostró triunfo, ni orgullo, ni celebración de lo que había logrado. Su rostro permaneció tranquilo, centrado en ese lugar de quietud que su abuelo le había enseñado a encontrar. Por dentro, su corazón martilleaba como el martillo de la forja del anciano golpeando el acero. Su sangre cantaba con adrenalina y alivio, y una alegría tan pura que amenazaba con abrumarlo. Pero había aprendido a evitar que esa tormenta interna llegara a su superficie. Había aprendido que mostrar emociones en el momento equivocado podía ser tan peligroso como mostrar debilidad. Miró la hoja en su mano, la examinó con el ojo crítico que su abuelo le había enseñado a usar, no vio ningún daño en su filo, ni mellas ni dobleces ni ninguna indicación de que acababa de hacer algo que violaba las leyes conocidas de la ciencia de los materiales. La hoja se veía exactamente como antes del golpe. Perfecta, sin marcas, lista para ser usada de nuevo si fuera necesario. El patrón en el acero todavía ondulaba en su superficie como agua congelada, cada capa todavía capturando la luz a su manera única. Era como si la cosa imposible que acababa de suceder no le hubiera costado nada a la hoja, se hubiera logrado a través de algo más que la fuerza bruta o el gasto de energía,
Se hubiera logrado a través de principios que los instrumentos del conglomerado no podían medir y sus teorías no podían explicar. La voz de su abuelo resonó en su memoria una vez más. Más suave ahora, casi orgullosa. La hoja conoce el camino, muchacho. Siempre lo has sabido. Solo tenías que confiar en ella lo suficiente como para seguirla. Draxel estaba congelado en su plataforma, su enorme figura bloqueada en una posición que sugería que su cerebro aún no había procesado lo que sus ojos acababan de presenciar. Sus 3 ojos estaban tan abiertos que se veían los blancos alrededor de las pupilas, si los ojos Draskar tuvieran blancos, tan abiertos que parecían casi cómicos en su ancha cara. Sus venas bioluminiscentes parpadeaban a través de colores en rápida sucesión, púrpura azul, a amarillo, a rojo, y de vuelta en ciclos que se volvían más rápidos y erráticos con cada repetición, una cascada de confusión, incredulidad y algo que podría haber sido el equivalente Draskar del horror existencial. Sus enormes manos se apretaban y se relajaban a sus costados, los servos de su armadura gemían mientras intentaban acomodar movimientos que no tenían mucho sentido. Su boca se movía, los músculos de la mandíbula se flexionaban mientras intentaba formar palabras, pero no salía ningún sonido excepto pequeños chasquidos que podrían haber sido sus dientes rechinando. Lo impensable había ocurrido. Lo imposible se había vuelto real, y toda la visión del mundo de Draxel se estaba desmoronando como una estructura construida sobre arena. Se había equivocado. Espectacular y públicamente equivocado. Había apostado su orgullo, la reputación de su especie y su propia posición en una certeza que había resultado ser cualquier cosa menos cierta. Peor que estar equivocado, se había equivocado en algo fundamental, se había demostrado que su comprensión de los principios mismos de la fuerza y la capacidad que definían la cultura Draskar era inadecuada. Y había sido probado equivocado por un niño humano, por un miembro de una especie que había despreciado como primitiva e inútil, por alguien que empuñaba un arma de la que se había burlado como chatarra obsoleta. El primer sonido que rompió el silencio fue un silbido agudo de una de las especies aviares en las galerías de observación. Un sonido que comenzó bajo e incierto, pero que creció en volumen y confianza a medida que el ser se dio cuenta de que otros estaban escuchando. Fue recogido por otros miembros de esa especie, y luego se extendió a otras especies por completo. Diferentes sonidos en diferentes idiomas, pero todos expresando la misma cosa fundamental. Asombro, maravilla, el reconocimiento de que acababan de presenciar algo sin precedentes. Los susurros se convirtieron en murmullos mientras los seres se volvían hacia sus vecinos y trataban de procesar lo que habían visto. Los murmullos se convirtieron en conversaciones animadas mientras los grupos comenzaban a analizar, teorizar y debatir. Seres que habían sido indiferentes a la humanidad momentos antes, que habían considerado la petición demasiado trivial como para merecer una atención seria, ahora miraban a Aarón con expresiones que iban desde el respeto hasta la fascinación y algo que se acercaba al miedo. Habían subestimado a esta especie, habían asumido que el avance tecnológico era la única medida de capacidad que importaba, habían olvidado que el universo era más profundo y extraño de lo que sus instrumentos podían medir. Y esa comprensión los estaba obligando a reconsiderar todo lo que creían saber, no solo sobre la humanidad, sino sobre la naturaleza de la fuerza, el valor y lo que significaba ser civilizado. La voz de Narel cortó el creciente ruido con la precisión de un láser quirúrgico, silenciando el salón al instante. Explica. La única palabra llevaba el peso de la autoridad absoluta, la exigencia de una entidad que esperaba un cumplimiento inmediato. Explica cómo una hoja de simple acero logró lo que debería ser imposible según todos los principios conocidos de la ciencia de los materiales y la física. Explica en términos que puedan ser verificados y comprendidos. Aarón levantó la vista hacia la entidad cambiante, encontrando lo que fuera que pasara por la mirada de Narel sin pestañear, sin mostrar el miedo que aún sentía en sus entrañas. No lo entiendo del todo yo mismo, admitió, y no había vergüenza en su voz, solo un reconocimiento honesto de los límites de su conocimiento. Mi abuelo intentó explicarlo una vez, intentó poner en palabras algo que entendía más a través de sus manos que de su mente. Dijo que cuando el acero se pliega suficientes veces, cuando las capas se vuelven lo suficientemente pequeñas y numerosas, las propiedades cambian de maneras que nuestras simples teorías no explican.
Deja de ser solo la suma de sus componentes y se convierte en otra cosa. Un material con estructuras internas a escalas tan pequeñas que pueden interactuar con fuerzas a nivel molecular, a nivel cuántico, a escalas donde las reglas normales comienzan a romperse. Señaló al maniquí caído con su mano libre, usando el movimiento para ayudar a organizar sus pensamientos. Su armadura de nanocompuesto está diseñada para resistir ataques a macroescala. Ráfagas de plasma que entregan enormes cantidades de energía térmica. Impactos cinéticos que intentan abrumar la integridad estructural a través de la fuerza bruta. Químicos corrosivos que atacan los enlaces moleculares. Es una ingeniería brillante, probablemente la mejor tecnología defensiva de la galaxia conocida. Redistribuye la energía por su superficie, dispersa la fuerza a través de múltiples capas, se adapta a amenazas que puede medir, cuantificar y responder según parámetros programados. Levantó la hoja ligeramente, dejando que la luz jugara sobre su superficie ondulada. Pero esta hoja no ataca a esa escala. No intenta abrumar sus defensas con energía o fuerza. Cada capa de acero, cada pliegue en el metal crea bordes a nivel microscópico, a escalas más pequeñas de lo que sus sensores pueden detectar o sus sistemas defensivos pueden responder. Cuando corto, no solo estoy golpeando la armadura con un solo filo impulsado por la fuerza muscular. La estoy golpeando con miles de filos, quizás millones. Cada uno trabajando a una profundidad diferente, en un ángulo diferente, encontrando los espacios entre las moléculas, las brechas cuánticas en la estructura del material que tienen que existir porque nada es verdaderamente sólido a escalas suficientemente pequeñas. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos, tratando de explicar algo que existía más como un sentimiento que como una comprensión intelectual. O tal vez es algo completamente diferente. Tal vez el espíritu de mi abuelo guió la hoja, vivió en ella de alguna manera a través de todas esas horas de trabajo y creencia. Tal vez haya algo en la voluntad humana, en la obstinación humana y la negativa a aceptar la derrota que sus instrumentos no pueden medir porque existe fuera del reino físico que su ciencia reconoce. Tal vez el universo respeta la dedicación, la artesanía y el volcarse en la creación de maneras que trascienden su física, que operan según reglas que preceden a su ciencia y la sobrevivirán. Su voz se volvió más tranquila, más introspectiva. No sé qué explicación es la verdadera. Tal vez ambas son ciertas. Tal vez ambas están equivocadas. Y la respuesta real es algo que ninguno de nosotros puede entender con nuestros marcos actuales. Lo que sí sé es que mi abuelo me enseñó a confiar en la hoja, a escuchar lo que intentaba decirme, a creer que la preparación adecuada, la técnica adecuada y el respeto adecuado por el oficio serían suficientes. Y la hoja cortó. La evidencia está ahí, en su plataforma. Lo imposible se volvió posible porque alguien creyó que podía hacerlo y había hecho el trabajo para convertir la creencia en realidad. La explicación quedó suspendida en el aire entre ellos, mitad ciencia y mitad misticismo, probablemente sin satisfacer completamente a nadie, pero imposible de descartar dada la evidencia física que yacía partida y rota en la plataforma ante ellos. Los seres científicos de todo el salón ya estaban comenzando cálculos, ejecutando simulaciones en sus cabezas, sus implantes o sus dispositivos computacionales portátiles, tratando de construir marcos teóricos que pudieran explicar lo que habían presenciado. Los seres espirituales estaban añadiendo esto a sus bibliotecas de fenómenos inexplicables, archivándolo junto con otros eventos que sugerían que el universo contenía más que materia, energía y las fuerzas que las unían. Y todos los presentes, independientemente de sus inclinaciones filosóficas, recordarían que habían presenciado algo sin precedentes, que habían visto a un niño humano lograr lo imposible con herramientas que deberían haber sido inadecuadas. Draxel finalmente encontró su voz, y salió como un rugido ahogado que era a partes iguales furia y desesperación. Fraude, engaño, un truco y mentiras. Sus venas bioluminiscentes ardían en un rojo puro ahora, el color de la agresión extrema en la biología Draskar, el color que usualmente precedía a la violencia. El maniquí fue sabotado antes de la prueba. La integridad estructural fue comprometida. La prueba fue amañada desde el principio. Este niño humano no podría haber logrado esto por medios legítimos. Viola todo lo que sabemos sobre materiales, fuerzas y las leyes fundamentales que gobiernan la realidad. Comandante Draxel,
La voz de Narel era afilada como un cristal roto, dura como un diamante, cortando las protestas del Draskar con un desprecio que era aún más devastador por ser entregado sin aparente emoción. El maniquí era suyo, construido por sus propios técnicos según sus propias especificaciones, observado por partes neutrales durante su preparación y despliegue. Los sensores del Consejo lo monitorearon continuamente desde el momento en que se materializó hasta el momento en que fue cortado. Si sugiere que fue sabotado, acusa a su propia gente de incompetencia o traición. Si insiste en que la prueba fue amañada, se acusa a sí mismo de complicidad en un fraude ante toda esta asamblea. Elija sus próximas palabras con mucho cuidado, comandante. Entonces la hoja no es lo que parece. La voz de Draxel subió de tono, la desesperación filtrándose a través de su furia como sangre a través de vendajes. Debe contener tecnología oculta, nanosistemas de su propio diseño, efectos cuánticos que han ocultado a nuestros escáneres, algo que la hace más que simple acero. Nos han engañado sobre la naturaleza de sus capacidades, han ocultado su verdadero nivel tecnológico detrás de una fachada de primitivismo. Son más peligrosos de lo que parecen. Su lenguaje corporal cambió, se volvió más agresivo mientras las placas de su armadura comenzaban a extenderse en postura defensiva. Las luces de advertencia parpadearon en sus sistemas de armas. Los proyectores de energía se cargaron con un zumbido creciente que llenó el salón de tensión. Sus 3 ojos se fijaron en Aarón con una intensidad que habría derretido el metal, llenos de algo que iba más allá de la simple ira o el orgullo herido. Había un miedo genuino allí, el terror existencial de alguien cuya identidad entera se había construido sobre la certeza y la superioridad, y la creencia de que la fuerza podía superar cualquier desafío. Retírese, comandante. La forma de Narel se oscureció, las sombras se acumularon de maneras que sugerían que se estaba preparando poder para su despliegue. Ha hecho su desafío de acuerdo con los protocolos. El desafío fue cumplido y superado. La ley es clara en este asunto. Acepte el resultado con la gracia que pueda reunir. ¿La ley? La voz de Draxel se quebró como una piedra rompiéndose, como algo fundamental cediendo bajo una presión que ya no podía soportar. Sus 3 ojos permanecieron fijos en Aarón, y algo feo y desesperado se retorció en ellos. Algo que no tenía nada que ver con la lógica, el protocolo o la ley. Su honor había sido destruido, su orgullo hecho añicos como el cristal. Su sentido de superioridad revelado como una ilusión. Para un guerrero Draskar, para alguien cuya cultura entera se basaba en el concepto de demostrar el valor a través de demostraciones de fuerza, ese tipo de humillación era peor que la muerte. Era la destrucción del yo, la negación de todo lo que lo definía, la revelación de que había construido su vida sobre cimientos de arena. Y allí, de pie, tranquilo e intacto por el triunfo o la burla, estaba la fuente de su vergüenza. Un niño humano que había hecho lo imposible con herramientas que deberían haber sido risibles, un primitivo que le había demostrado que él era el inferior, una vergüenza que lo seguiría por lo que le quedara de vida. La ley, siseó Draxel entre dientes, su voz bajando a algo silencioso y mortal. Que se vaya al infierno que la engendró. Se movió con una velocidad aterradora para algo tan grande. Su masivo cuerpo se lanzó desde la plataforma como un misil, como un meteorito descendiendo hacia el impacto. Su armadura se desplegó por completo en pleno salto, transformándolo de un guerrero imponente en una máquina de matar diseñada para la máxima letalidad. Los proyectores de energía se cargaron a plena potencia con un zumbido que hería los oídos humanos, preparándose para la descarga. Los accesorios de cuchillas se extendieron desde sus antebrazos con chasquidos metálicos. Cada uno capaz de cortar a través de placas de casco reforzadas, cada uno diseñado para causar el máximo trauma y sufrimiento. Su trayectoria lo llevó directamente hacia Aarón en una línea tan recta e inevitable como la gravedad. Garras extendidas, la muerte prometida en cada línea de su cuerpo. El asesinato escrito en el rojo ardiente de sus venas bioluminiscentes. El salón estalló en un caos que rozaba el pánico. Los seres se dispersaron de sus plataformas en todas direcciones. Algunos volando, otros teletransportándose, otros simplemente desapareciendo de la vista para evitar posibles daños colaterales. Las alarmas sonaron a través de los sistemas del salón,
sus notas discordantes superponiéndose hasta que el sonido se volvió casi físico. Los sistemas de seguridad se activaron pero se movieron demasiado lentamente, obstaculizados por la necesidad de distinguir entre cientos de especies y sus diversos perfiles de amenaza, por protocolos diseñados para prevenir accidentes, pero no lo suficientemente rápidos para detener la violencia intencionada. La voz de Narelle tronó órdenes que deberían haber congelado a Draxel en seco, pero fueron ignoradas. Los antiguos protocolos de la autoridad del Consejo se revelaron inadecuados cuando se enfrentaban a alguien dispuesto a sacrificarlo todo. Meera no pensó, no calculó probabilidades, ni consideró alternativas, ni sopesó consecuencias. Simplemente se movió, su cuerpo respondiendo a la amenaza antes de que su mente consciente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Se arrojó entre Draxel y Aaron con una desesperación que trascendía la autoconservación, con una determinación que provenía de un lugar más profundo que la lógica, el entrenamiento o cualquier evaluación razonable de sus posibilidades. Era pequeña en comparación con el guerrero Draskar, frágil como el papel en comparación con la piedra, armada con nada más que su propio cuerpo y su negativa a dejar que Aaron muriera sin que alguien intentara salvarlo. Pero era rápida, más rápida de lo que nadie esperaba de una diplomática, más rápida de lo que alguien de su tamaño debería haber sido capaz de moverse. El entrenamiento que había recibido antes de esta misión, el acondicionamiento de combate que se había ocultado bajo su exterior profesional, se expresó en movimientos económicos y precisos. Su hombro golpeó el pecho de Aaron con suficiente fuerza como para derribarlo hacia atrás, para sacarlo del camino directo de Draxel, y en el mismo movimiento, se colocó en la trayectoria de la ráfaga de energía que los proyectores del comandante habían estado cargando. El impacto la levantó del suelo como si no pesara nada, como si estuviera hecha de papel atrapado en un huracán. La descarga de energía destinada a aturdir a Aaron hasta la impotencia para que Draxel pudiera hacerlo sufrir antes de matarlo la golpeó de lleno en el torso. Su cuerpo convulsionó mientras la energía interrumpía su sistema nervioso, enviando un caos eléctrico a través de vías neuronales que no estaban diseñadas para manejar ese tipo de entrada. El humo se elevó de su ropa donde la energía había calentado instantáneamente la tela y la carne debajo. El olor a materia orgánica quemada llenó el área inmediata, acre y equivocado. Golpeó la plataforma con tanta fuerza que el sonido del impacto se escuchó a través del caos, su cuerpo rebotando una vez antes de quedarse quieto. Intentó respirar, logró un jadeo húmedo y entrecortado que hablaba de pulmones dañados, y luego sus ojos se pusieron en blanco y la conciencia la abandonó. El tiempo pareció fragmentarse para Aaron. Pareció romperse en momentos discontinuos que su cerebro procesó por separado en lugar de como un flujo continuo. Meera cayendo, su cuerpo roto y humeante, sacrificándose sin dudarlo. Draxel aterrizando de su salto y girando hacia él. Armas listas para un segundo golpe. Asesinato en sus ojos alienígenas. Los sistemas de seguridad finalmente respondiendo, pero todavía a segundos de intervenir. Demasiado lentos para importar. La forma de Narelle ardiendo de furia, pero limitada por la necesidad de evitar destruir el propio salón en cualquier acción ofensiva, por limitaciones que hacían a la entidad menos poderosa de lo que su apariencia sugería. Y él, Aaron, de pie allí con una hoja en la mano y una elección que hacer sobre quién era y en quien estaba dispuesto a convertirse. Algo se rompió dentro de él en ese momento congelado. No su espíritu, su contención. No su coraje, su control. Toda la calma que su abuelo le había enseñado. Toda la paciencia, el centramiento y la disciplina cuidadosa que hacían a un verdadero guerrero en lugar de solo a alguien que mataba con habilidad, se hizo añicos contra la imagen de Meera yaciendo quieta y rota, habiéndose sacrificado para salvarlo, habiendo dado todo lo que tenía porque creía en algo más grande que ella misma. La rabia lo inundó, caliente y pura, y absolutamente enfocada de maneras que nunca antes había experimentado. Pero no era la rabia salvaje de Draxel. No era la furia sin sentido que solo buscaba la destrucción y no se preocupaba por las consecuencias. Esta era la furia de la forja, el calor controlado que transformaba las materias primas en algo más fuerte y con más propósito. Esta era la rabia de la que su abuelo había hablado en lecciones que Aaron no había entendido completamente hasta este momento. La ira que no nublaba el juicio, sino que lo afilaba hasta un borde letal. Que no te volvía estúpido,
sino que te hacía capaz de cosas que la racionalidad tranquila nunca intentaría. Aarón se lanzó al ataque sin pensarlo conscientemente. Su cuerpo ejecutando patrones que habían sido grabados en él a través de miles de horas de práctica. Patrones refinados por la paciente instrucción de su abuelo y perfeccionados ahora por la absoluta necesidad del momento. La hoja parecía moverse por sí sola, guiada por la memoria muscular y algo más profundo que la memoria. Por el mismo instinto que les dice a los pájaros cómo navegar por estrellas que nunca han estudiado. Que les dice a los salmones cómo encontrar sus lugares de desove a través de miles de kilómetros de océano. Que les dice a los humanos dónde golpear cuando golpear es la única opción entre la supervivencia y la muerte. Draxel vino hacia él con toda la fuerza de un vehículo pequeño, con un impulso que debería haber sido imparable. Armas disparando y armadura en su máxima extensión. Era mucho más grande, más fuerte por medidas que no se podían cuantificar, más rápido en términos brutos de aceleración y velocidad máxima. Estaba equipado con tecnología que podía nivelar edificios y resistir el fuego de artillería. Según toda medida racional, según todo análisis lógico, Aarón debería haber muerto en el siguiente segundo. Debería haber sido vaporizado, destrozado o aplastado, dependiendo de cuál de las armas de Draxel lo alcanzara primero. Pero Draxel también era predecible, de la manera en que lo son los seres que siempre han ganado a través de una fuerza abrumadora. Estaba encerrado en patrones de ataque que asumían la superioridad, que esperaban que los oponentes esquivaran, huyeran o murieran porque esas eran las únicas opciones que alguna vez había necesitado considerar. Esperaba que Aarón intentara correr. Esperaba que el chico se diera cuenta de que estaba superado e intentara escapar. Esperaba perseguirlo, hacerlo sufrir, cobrar el pago por la humillación que le había causado. En cambio, Aarón se adentró en el ataque, moviéndose dentro del alcance de Draxel, donde el tamaño se convertía en una desventaja, y las armas diseñadas para un alcance máximo se volvían torpes y difíciles de desplegar. La hoja brilló en movimientos demasiado rápidos para que la mayoría de los ojos lo siguieran. No buscando matar, porque el abuelo de Aarón le había enseñado que matar era fácil y la contención era difícil. Que un verdadero guerrero medía la fuerza por cuánto daño podía prevenir mientras aún lograba su propósito. Aarón no quería matar a Draxel. Quería detenerlo, incapacitarlo, eliminar la amenaza sin convertirse en el tipo de persona que mataba cuando existían otras opciones. Las lecciones de su abuelo volvieron a él en una inundación. Un verdadero guerrero no depende solo de la fuerza. Depende del conocimiento. Conoce a tu oponente. Conoce sus capacidades. Conoce sus limitaciones. Conoce dónde deben estar los puntos débiles porque incluso la armadura más fuerte tiene que permitir el movimiento. Tiene que proporcionar acceso para el mantenimiento. Tiene que conectarse al ser orgánico que lleva dentro la armadura Draskar, a pesar de toda su sofisticación y naturaleza integrada, todavía seguía principios biológicos. Tenía articulaciones que necesitaban flexibilidad, conductos de energía que alimentaban sus diversos sistemas, interfaces de control que se conectaban al sistema nervioso de Draxel, sistemas de enfriamiento que evitaban que los sistemas de energía cocinaran al portador vivo. Estos puntos débiles normalmente estaban protegidos por la velocidad y el posicionamiento, por la suposición de que los oponentes estarían demasiado ocupados tratando de sobrevivir a las capacidades ofensivas como para apuntar a vulnerabilidades específicas. Pero Aarón estaba dentro de la esfera defensiva ahora, demasiado cerca para que la mayoría de las armas de Draxel pudieran apuntarle eficazmente. Lo suficientemente cerca como para oler el ozono de los sistemas de energía y sentir el calor de los núcleos de poder. Las hojas cantaron en el aire en una serie de golpes precisos que parecían coreografiados, que fluían uno tras otro con la gracia de una danza. Cada golpe apuntaba a un punto específico en la estructura de la armadura. Cada corte calculado para incapacitar en lugar de destruir. Un golpe cortó los conductos de energía que alimentaban el brazo derecho, haciendo que las armas de la extremidad se apagaran y que las placas de la armadura perdieran su mejora de potencia. Otro desactivó el estabilizador giroscópico en la placa del pecho de Draxel, el sistema que le permitía mantener el equilibrio durante maniobras de alta velocidad. Un tercero cortó la interfaz neuronal que le permitía al comandante controlar sus sistemas de armas con el pensamiento,
obligándolo a depender de controles manuales que no podían reaccionar lo suficientemente rápido para seguir los movimientos de Aarón. Draxel rugió, el sonido llevando dolor, rabia e incredulidad en igual medida. Intentó agarrar a Aarón con sus propias manos, intentó usar su enorme ventaja de fuerza para simplemente aplastar al chico. Pero Aarón ya no estaba donde el Draskar esperaba que estuviera. Muévete como el agua, había dicho su abuelo. No estés donde el enemigo cree que estás. No estés donde estabas hace un momento. Fluye alrededor de su fuerza como el agua fluye alrededor de una piedra. Golpea la debilidad como el agua encuentra cada grieta y hueco. La hoja encontró la articulación de la rodilla de la armadura de Draxel, el material flexible que tenía que existir para permitir que la pierna se doblara. Cortó el compuesto en un solo golpe limpio, no un corte profundo, no destinado a seccionar la pierna, sino solo a comprometer la integridad estructural lo suficiente como para que importara. La pierna de Draxel se dobló bajo su propio peso. Intentó compensar, intentó usar los sistemas de potencia de su armadura para mantener la posición, pero su giroscopio desestabilizado no podía proporcionar las correcciones que sus sistemas de equilibrio exigían. Cayó sobre una rodilla con un estruendo que sacudió la plataforma, y Aarón ya estaba detrás de él, ya moviéndose a la siguiente posición, ya colocando la hoja en la nuca de Draxel, donde la armadura se encontraba con la carne en una costura vulnerable que tenía que existir para que el portador pudiera ponerse y quitarse la armadura. ¡Basta! La voz de Narel sacudió el salón con una fuerza que era casi física, con un poder que hizo vibrar el aire mismo. La forma de la entidad brilló tan intensamente que muchos seres en todo el salón tuvieron que proteger sus diversos órganos sensoriales o arriesgarse a dañarlos. La luz brotó de Narel en ondas que parecían llevar un significado más allá de la simple iluminación, que hablaban de fuerzas y capacidades que trascendían la mera tecnología. Cesen este combate inmediatamente. Ambos, retírense ahora. Aarón se detuvo con la hoja flotando a un pelo de distancia del cuello de Draxel. Lo suficientemente cerca como para que el Draskar pudiera sentir su presencia. Pudo sentir lo cerca que había estado de la muerte. Pudo entender cuán completamente había sido derrotado. Su pecho se agitaba por el esfuerzo y los efectos posteriores de la adrenalina. Sus músculos temblaban por la tensión de la pelea. Pero su mano estaba firme. La hoja no vaciló, no tembló. Permaneció tan controlada ahora como lo había estado durante todo el enfrentamiento. Debajo de él, Draxel se arrodillaba con sus sistemas de armas desactivados, su armadura fuera de línea o dañada más allá de la función inmediata, su orgullo destrozado de manera más completa de lo que cualquier derrota física podría haber logrado. Las venas bioluminiscentes del comandante pulsaban con colores que no tenían un equivalente emocional humano. Vergüenza, furia y una especie de horror existencial, todo mezclado, circulando en patrones que se volvían más caóticos con cada repetición. Sus tres ojos miraban a la nada, viendo algo interno que Aarón no podía imaginar. Sus enormes manos colgaban flácidas a sus costados, los servos gemían mientras intentaban procesar órdenes que su cerebro no estaba enviando correctamente. Había sido derrotado, absoluta y completamente derrotado por el mismo ser del que se había burlado como primitivo e inútil. Su mundo, su identidad, todo lo que lo definía había terminado en cuestión de segundos. Aarón retrocedió, bajando la hoja con el mismo cuidado y deliberación que habría usado si esto hubiera sido un ejercicio de entrenamiento en el taller de su abuelo. Todo su cuerpo temblaba por la reacción a lo que acababa de suceder, por el bajón de la adrenalina de combate, por el miedo tardío que había suprimido durante la pelea. Pero se obligó a moverse con suavidad, se obligó a envainar el arma con el mismo respeto y cuidado que su abuelo le había enseñado a mostrar siempre, independientemente de las circunstancias. A una hoja no se le faltaba el respeto, no se la trataba como una simple herramienta, sin importar los horrores que acabara de prevenir o la violencia que acabara de realizar. Merecía el reconocimiento de lo que era y lo que representaba. Se alejó de Draxel, descartando al guerrero caído como si ya no fuera una amenaza, y corrió hacia Meera. Ella yacía arrugada en la plataforma en una posición que parecía incorrecta, que hablaba de huesos rotos y órganos dañados. Su piel se había vuelto pálida, con un tinte grisáceo que sugería shock y pérdida de sangre.
Su respiración era superficial y rápida, cada aliento acompañado de sonidos que sugerían líquido en sus pulmones. Pero estaba respirando, y eso significaba que estaba viva, y eso significaba que había esperanza. Los equipos médicos corrían hacia ellos ahora. Unidades multiespecie equipadas para manejar los requisitos biológicos tremendamente diferentes de las razas miembros del conglomerado. Pero en ese momento antes de que llegaran, antes de que los profesionales tomaran el control, los ojos de Meera se abrieron. Estaban vidriosos por un dolor que debía de ser agonizante, desenfocados de maneras que sugerían una grave interrupción neuronal. Pero lograron fijarse en el rostro de Aarón con suficiente reconocimiento como para importar. ¿Lo hiciste? Logró susurrar, su voz apenas audible, cada palabra costándole claramente un esfuerzo enorme. Ganamos, dijo Aarón, su propia voz quebrándose a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. Ganamos. Me salvaste. Nos salvaste a todos. Ahora, deja que ellos te salven a ti. Una sonrisa tocó sus labios, pequeña y dolorida, pero genuina. Sus ojos se cerraron de nuevo cuando el equipo médico llegó y comenzó su trabajo, desplegando equipos, medicamentos y tecnologías que Aarón no podía identificar. Eran eficientes y profesionales, trabajando con el tipo de competencia tranquila que sugería que habían manejado traumas como este antes, que sabían lo que estaban haciendo. Uno de ellos, algo vagamente insectoide con múltiples brazos manipuladores, miró a Aarón con ojos compuestos que reflejaban la luz en patrones extraños. Vivirá, dijo a través de un dispositivo de traducción. El daño es severo, pero no está más allá de nuestras capacidades para repararlo. Requerirá un tratamiento y tiempo de recuperación extensos. Pero sobrevivirá a esto. Aarón asintió, sin confiar en sí mismo para hablar, y retrocedió para dejarlos trabajar. Sus piernas se sintieron débiles de repente, como si toda la fuerza se hubiera drenado de ellas ahora que la crisis inmediata había pasado. Quería desplomarse, quería sentarse y temblar y tal vez llorar, quería procesar todo lo que acababa de suceder. Pero permaneció de pie, presente, porque esto aún no había terminado, y necesitaba llevarlo hasta el final. Narel descendió desde arriba, la presencia de la entidad exigiendo una atención absoluta a pesar del caos que aún se resolvía en todo el salón. Las fuerzas de seguridad finalmente habían llegado para asegurar a Draxel, rodeando al comandante caído con las armas desenfundadas y los campos de contención activos. Las galerías de observación estaban en un alboroto mientras las especies debatían y discutían sobre lo que habían presenciado. Pero cuando Narel habló, todas las voces se silenciaron. Cada ser dirigió su atención al jefe del consejo. Draskar, dijo Narel, y la palabra llevaba el peso de una estrella colapsando, como la gravedad hecha audible. Has violado los protocolos más sagrados de este salón. Has atacado a un peticionario durante los procedimientos formales de evaluación. Has puesto el orgullo personal por encima de la ley que juraste defender. Has intentado asesinar ante testigos de todas las especies principales del conglomerado. Has demostrado no fuerza, sino debilidad, la debilidad de quien no puede aceptar que se demuestre que está equivocado, que no puede reconocer que la superioridad no es un derecho de nacimiento, sino que debe ganarse y mantenerse a través del honor. Draxel intentó hablar, intentó ofrecer alguna defensa o justificación, pero Narel continuó sin pausa, cortando cualquier intento de explicación. Tu especie ha ocupado posiciones de autoridad militar dentro del conglomerado durante 3 siglos. Has servido con honor en numerosos conflictos. Has protegido a especies miembros y has avanzado la causa de la paz y la estabilidad. Pero el honor no es un escudo contra las consecuencias. El servicio no excusa la criminalidad. Con efecto inmediato, el comandante Draxel Ren es destituido de todos los cargos de autoridad y remitido a la justicia Draskar para ser juzgado según sus propias leyes. La especie Draskar en su conjunto es destituida de todos los cargos de mando militar a la espera de una revisión completa de este incidente y una determinación de si la obsesión de su cultura con la dominación ha comprometido su capacidad para servir a los intereses del conglomerado. Se les restringirá el acceso a los procedimientos del Consejo hasta que puedan demostrar que las acciones de un comandante no reflejan el carácter fundamental de su especie. Su autoridad aquí ha terminado. Las palabras se sintieron como martillazos.
cada una golpeando con una finalidad que no dejaba lugar a apelaciones o negociaciones. En las galerías de observación, los representantes Draskar rugieron en protesta, sus venas bioluminiscentes ardiendo con colores que hablaban de rabia y humillación. Pero los sistemas de seguridad los bloquearon en su lugar, evitando más violencia, imponiendo el orden por la fuerza ya que la razón había fallado. El propio Draxel no dijo nada, permaneciendo de rodillas con la cabeza gacha, sus venas pulsando con colores que cambiaban demasiado rápido para seguirlos, demasiado caóticos para interpretarlos. Su mundo había terminado. Lo que lo definía, lo que daba sentido y propósito a su vida, poder, respeto, el miedo que inspiraba en los demás. Todo se había ido, destruido en cuestión de minutos por un niño con una espada. Narel se volvió hacia Aarón, y la forma de la entidad era difícil de leer como siempre, pero había algo en su postura que podría haber sido respeto o podría haber sido algo más complejo que los marcos emocionales humanos no podían captar del todo. Humanidad, dijo Narel, y los sistemas de traducción del salón llevaron la palabra a cada ser presente en cientos de idiomas, asegurando que nadie se perdiera la importancia de este momento. Han demostrado algo que creíamos imposible. Han demostrado que el avance no se mide solo en tecnología, que la fuerza no se encuentra solo en el poder, que el valor no se prueba solo a través de la dominación y la fuerza. La entidad hizo una pausa, y las luces parpadearon a través de su forma en patrones que parecían casi pensativos, casi inciertos, de maneras que sugerían que Narel estaba eligiendo las palabras con un cuidado inusual. Vinieron ante nosotros llevando la memoria de su pasado, reacios a descartar su historia a cambio de la aceptación. Se negaron a pretender ser algo que no son. Se enfrentaron a probabilidades imposibles con herramientas que deberían haber sido inadecuadas, que todo análisis racional decía que no podían tener éxito. Se enfrentaron a la violencia con precisión y control, a la arrogancia con dignidad y contención, a la muerte con un sacrificio que no pedía nada a cambio. Estas son cualidades que el conglomerado fue fundado para proteger y promover. Estas son cualidades que habíamos comenzado a olvidar en nuestra certeza y nuestra comodidad, en nuestra suposición de que la sofisticación tecnológica era la única medida de civilización que importaba. La voz de Narel se hizo más fuerte, resonando por todo el salón de maneras que la hacían parecer menos un sonido y más una vibración fundamental de la realidad misma. Declaro la petición humana aprobada sin reservas ni limitaciones. La humanidad es aceptada en el conglomerado de los planetas del alba con plenos derechos de membresía y todas las protecciones correspondientes. Se les otorgará acceso a nuestras redes comerciales, nuestras alianzas defensivas, nuestro conocimiento acumulado. Además, el Consejo reconoce formalmente la práctica humana de honrar el linaje y la artesanía como una valiosa contribución a nuestra riqueza cultural colectiva, algo que debe ser preservado y estudiado en lugar de ser desestimado como primitivo. Que quede registrado en nuestros archivos permanentes que hoy se nos recordaron verdades que habíamos dejado escapar en nuestra prisa hacia una complejidad cada vez mayor. Que cada civilización, por pequeña o tecnológicamente limitada que sea, lleva algo único y valioso. Que desestimar las viejas costumbres puede cegarnos a una sabiduría que precede a nuestra ciencia. Que una hoja forjada a mano con dedicación y habilidad puede lograr cosas que las máquinas y la computación no pueden replicar. Que hay formas de fuerza que nuestros instrumentos no pueden medir, pero que se demuestran a sí mismas a través de la acción y el sacrificio. El salón estalló en respuesta, aunque la reacción estuvo lejos de ser uniforme. Algunas especies vitorearon, sus diversos sonidos creando una cacofonía de aprobación que iba desde estruendos subsónicos hasta chillidos ultrasónicos. Otras permanecieron en silencio, procesando las implicaciones de lo que acababa de suceder, considerando cómo este precedente podría afectar sus propias posiciones dentro del conglomerado. Unas pocas protestaron abiertamente, argumentando que se estaba violando el precedente, que las excepciones llevarían al caos, que los estándares debían mantenerse o toda la estructura se derrumbaría. Pero Narel había hablado con la plena autoridad del Consejo, y cada ser presente había sido testigo de los eventos que llevaron a esta decisión. El fallo se mantendría independientemente de las objeciones, se convertiría en parte del registro permanente del conglomerado, daría forma a la política y la percepción durante generaciones. Aarón apenas escuchó nada de eso,
Apenas procesó los sonidos de celebración y protesta que llenaron el salón. Se arrodilló junto a Meera mientras el personal médico trabajaba en ella con instrumentos, medicamentos y técnicas que a sus ojos inexpertos parecían más magia que medicina. Habían estabilizado su condición, detenido los procesos que amenazaban su vida de inmediato, comenzado el largo trabajo de reparar daños que la habrían matado en minutos sin intervención. Viviría, eso lo habían confirmado los médicos con certeza, pero estaría en recuperación durante semanas como mínimo, posiblemente meses, dependiendo de lo bien que su cuerpo respondiera a tratamientos diseñados para fisiologías alienígenas y adaptados para la biología humana. Lo hiciste, susurró cuando la conciencia regresó brevemente, su voz más fuerte que antes, aunque todavía débil, todavía teñida por un dolor que los medicamentos solo podían suprimir parcialmente. Realmente lo hiciste. Nos salvaste a todos. Lo hicimos juntos, corrigió Aarón, su mano encontrando la de ella y apretándola suavemente. Tú me salvaste cuando yo no podía salvarme a mí mismo. Me diste la oportunidad de terminar lo que empezamos. Nada de esto habría sucedido sin que tú creyeras que podía ser. Tu abuelo estaría tan orgulloso. Lágrimas se escaparon de las comisuras de sus ojos. Si por dolor, emoción o ambos, no podía decirlo. Estaría increíblemente orgulloso de en quién te has convertido. Aarón sintió que sus propias lágrimas amenazaban, sintió las emociones que había estado reprimiendo durante todo este calvario tratando de liberarse. Pero las contuvo parpadeando, las tragó, porque no era el momento. Su abuelo le había enseñado que las lágrimas no eran nada de lo que avergonzarse, que mostrar emoción era una fortaleza, no una debilidad. Pero que el momento importaba. Habría tiempo para el duelo, el alivio y el procesamiento de todo lo que había sucedido. Ahora mismo, necesitaba ser fuerte por los dos. Necesitaba ser la roca en la que Meera pudiera apoyarse mientras se curaba. Está orgulloso, dijo Aarón con una certeza que venía de un lugar más profundo que la lógica. Puedo sentirlo. Donde quiera que esté, lo que sea que venga después de esta vida, sabe lo que logramos aquí. Sabe que sus enseñanzas importaron, que su oficio importó, que todo por lo que se sacrificó no fue en vano. Se llevaron a Meera en una plataforma médica flotante, rodeada de máquinas y especialistas, dirigida a instalaciones de tratamiento que podían proporcionar una atención más allá de cualquier cosa disponible en los mundos humanos. Aarón quiso seguirla, quiso quedarse con ella a través de lo que viniera después. Pero la presencia de Narel atrajo su atención antes de que pudiera moverse. La entidad flotaba cerca, esperando con una paciencia que sugería que el tiempo significaba algo diferente para seres como él. Luchaste bien, dijo Narel simplemente. Mejor de lo que nadie anticipó, incluyéndome a mí. Demostraste habilidades y contención que muchos seres con décadas más de experiencia no podrían igualar. Luché como mi abuelo me enseñó, respondió Aarón, su voz firme de nuevo ahora que la crisis inmediata había pasado. Dijo que luchar no se trataba de ganar, no se trataba de demostrar que eras más fuerte o mejor. Dijo que luchar se trataba de sobrevivir lo suficiente como para aprender porque la lucha importaba en primer lugar. De encontrar el camino a través del conflicto que preservara lo que valía la pena preservar. Sabías palabras de un sabio maestro. La forma de Narel pulsó con algo que podría haber sido aprobación. Habrá formalidades, por supuesto. Tratados que firmar, protocolos que establecer, sistemas que integrar. La maquinaria burocrática del conglomerado se mueve lentamente y requiere enormes cantidades de documentación. Pero la parte difícil está hecha. La parte imposible está lograda. La humanidad se ha ganado su lugar entre las estrellas a través de tus acciones y tu coraje. Aarón miró la hoja todavía en su mano, ahora envainada, sin marcas de la violencia de la que había sido parte, porque había luchado para incapacitar en lugar de matar, había seguido las enseñanzas de su abuelo incluso en el momento de mayor peligro. ¿Qué le pasará a Draxel ahora? ¿Qué le hará su gente? Eso es algo que los Draskar deben decidir según sus propias leyes y costumbres, respondió Narel. Pero ha perdido todo lo que daba sentido a su vida. Su honor está destruido. Su posición ha terminado. Su futuro no tiene nada más que vergüenza y el conocimiento de que fue superado por alguien a quien había considerado indigno de atención.
Quizás con el tiempo aprenda de esta experiencia. Quizás este sea el comienzo de la sabiduría para él. O quizás permanecerá roto por su fracaso en aceptar que estaba equivocado. Ese es su camino por recorrer, no el nuestro para determinar. Narel comenzó a alejarse flotando, la audiencia claramente terminada, pero luego se detuvo y se volvió. Una cosa más, Aaron Weir. Hablaste de la sabiduría de tu abuelo, de las lecciones que te transmitió a través de su enseñanza y su ejemplo. El conglomerado se sentiría honrado si consideraras compartir esas enseñanzas más ampliamente. Hay muchas especies aquí que han perdido la conexión con sus propias historias, que han olvidado lo que sus antepasados sabían, que han sacrificado el conocimiento tradicional en la prisa por adoptar las últimas tecnologías. Quizás podrías ayudarnos a recordar. Quizás podrías enseñarnos que lo antiguo no significa obsoleto, que la tradición conlleva una sabiduría que la innovación por sí sola no puede reemplazar. Solo soy un niño, protestó Aarón, el peso de lo que Narel estaba sugiriendo presionándolo. Tengo 13 años. No sé si puedo enseñar a nadie algo significativo. Todavía estoy aprendiendo yo mismo. Acabas de enseñar a toda una asamblea de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia que se habían vuelto arrogantes, señaló Narel con algo que podría haber sido diversión en su voz. Les mostraste que sus suposiciones sobre la fuerza, el valor y la civilización estaban incompletas. Nos recordaste que habíamos olvidado verdades importantes en nuestra certeza de que habíamos superado la necesidad de ellas. Creo que tienes más sabiduría de la que te das cuenta, más que ofrecer de lo que entiendes. Pero esa es una conversación para otro momento. Por ahora, descansa, recupérate, procesa lo que ha sucedido. El conglomerado seguirá aquí cuando estés listo. La entidad partió, dejando a Aarón solo en la plataforma que se había convertido en el escenario para el juicio de la humanidad. A su alrededor, el salón se vaciaba lentamente mientras las especies regresaban a sus sectores, sus mundos, sus vidas que habían sido brevemente interrumpidas por este drama. La historia de lo que había sucedido aquí se extendería a la velocidad de la luz y del pensamiento, se transmitiría a través de las redes de comunicación del conglomerado, se contaría y recontaría con diversos grados de precisión y adorno. El niño humano que se enfrentó a un guerrero Draskar con nada más que una espada antigua. La especie que se ganó el respeto a través de la artesanía y el honor en lugar de la potencia de fuego y la intimidación. El recordatorio de que la civilización se medía en algo más que tecnología. Pero para Aarón, de pie allí en el salón que se vaciaba, con la hoja de su abuelo a su lado y la sangre de Meera todavía visible en la plataforma, era más simple y más personal que eso. Había hecho lo que tenía que hacer. Había honrado la memoria y las enseñanzas de su abuelo. Había protegido a su gente lo mejor que pudo, y de alguna manera, imposiblemente, había sobrevivido cuando todo análisis lógico decía que debería haber fracasado o muerto o ambas cosas. Miró hacia arriba a través del techo transparente, a las nubes de plasma y las estrellas distantes, al vasto universo que la humanidad había luchado tanto por alcanzar y al que unirse. La Tierra estaba ahí fuera en alguna parte, a miles de millones de kilómetros de distancia, su belleza azul y verde oculta por la distancia, pero no menos real por no ser vista. Las dispersas colonias humanas estaban ahí fuera en sus mundos marginales, luchando y sobreviviendo, esperando escuchar la noticia que lo cambiaría todo para ellos. Ya no estaban solos. Ya no estaban desprotegidos, ya no estaban a merced de un universo indiferente que parecía diseñado para aplastarlos. Aarón cerró los ojos y se permitió recordar el taller en Aimar una vez más. El calor de la forja calentando su rostro. El repique del martillo golpeando el acero en un ritmo perfecto. La paciente voz de su abuelo explicando misterios que llevaban vidas enteras dominar. Todo eso había llevado a este momento. Cada lección, cada larga noche de práctica, cada vez que había querido rendirse pero no lo había hecho. Cada gota de sudor y momento de duda, cada hora de repetición agotadora. Todo tenía un propósito ahora. Todo había valido la pena. Asterisco lo logré, abuelo, susurró al aire vacío, al recuerdo de un hombre que había creído en él cuando nadie más lo hizo. Asterisco lo logramos juntos, tú y yo. Les demostramos que importamos,
que nuestra historia y nuestras tradiciones y nuestra negativa a rendirnos significan algo. Vamos a estar bien ahora. La humanidad va a sobrevivir y quizás incluso a prosperar. Tus enseñanzas continuarán. El oficio se transmitirá. No trabajaste en vano, asterisco. La hoja a su lado pareció calentarse en respuesta, como si el metal mismo estuviera vivo y escuchando, como si el espíritu de su abuelo realmente habitara el arma que había elaborado con tanto amor, dedicación y habilidad. Tal vez sí. Tal vez la esencia del anciano se había ligado al acero a través de todas esas horas de trabajo y creencia. O tal vez era solo buen acero, forjado adecuadamente según técnicas refinadas durante generaciones, empuñado por alguien que creía en él absolutamente y confiaba en él completamente. Al final, pensó Aarón, ¿importaba qué explicación era la verdadera? La hoja había cortado cuando tenía que cortar. Eso era todo lo que importaba. Eso era suficiente. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, donde los diplomáticos humanos esperaban, sus rostros mostrando una mezcla de shock, alegría, alivio e incredulidad. Querrían celebrar, planificar, comenzar el complejo proceso de integrar a la humanidad en las estructuras y sistemas del conglomerado. Habría reuniones que durarían días, tratados que llevarían meses negociar, intercambios culturales que remodelarían tanto a la humanidad como a las especies con las que ahora trabajarían. Habría desafíos por delante, nuevas amenazas que enfrentar, nuevas lecciones que aprender, nuevos errores que cometer y de los que recuperarse. Pero esta noche, por este único momento, la humanidad podía descansar tranquila. Se habían ganado su lugar entre las estrellas. Habían demostrado su valía. Y lo habían hecho no abandonando quienes eran, no pretendiendo ser algo que no eran, sino abrazando su identidad por completo. Demostrando que la obstinación humana, la creatividad humana y la negativa humana a aceptar la derrota tenían un valor que no podía medirse en especificaciones tecnológicas o capacidad militar. Aarón echó un último vistazo al maniquí partido, todavía yaciendo donde había caído, todavía un testimonio de lo imposible hecho posible. Los equipos de mantenimiento lo limpiarían eventualmente, analizarían el corte con instrumentos y teorías, escribirían informes sobre cómo algo que no debería haber funcionado había funcionado de todos modos. Que lo intentaran. La ciencia era valiosa, necesaria y valía la pena. Pero algunas cosas trascendían las ecuaciones y las mediciones. Algunas cosas solo podían entenderse haciendo en lugar de teorizar. Creyendo en lugar de calcular, poniendo todo tu ser en un solo momento y confiando en que la preparación, el propósito y la negativa a rendirse serían suficientes. Su abuelo había entendido esa verdad, la había vivido cada día de su vida, la había encarnado en todo lo que creó y enseñó. Y ahora, en un salón lleno de alienígenas avanzados que habían olvidado verdades tan simples y fundamentales, un chico de 13 años les había recordado a todos que la tecnología por sí sola no hacía grande a una civilización. El carácter hacía grandes a las civilizaciones. El honor, el sacrificio y la voluntad de mantenerse firmes cuando todo parecía perdido las hacían grandes. El coraje de seguir golpeando con el martillo incluso cuando el metal se negaba a tomar forma, de seguir intentándolo incluso cuando la lógica decía que debías rendirte. Aaron Weir salió del gran salón con la cabeza en alto y la hoja de su abuelo a su lado, llevando el futuro de la humanidad sobre hombros que no deberían haber sido lo suficientemente fuertes para soportar ese peso, pero que habían demostrado que lo eran. Detrás de él, las estrellas observaban a través del techo transparente. Y si notaron que una pequeña especie daba sus primeros pasos reales hacia su luz, no dieron ninguna señal. Pero se darían cuenta pronto. Todos se darían cuenta, porque la humanidad había llegado a las estrellas y no iban a entrar silenciosamente en la galaxia de nadie. Serían escuchados. Serían respetados. Dejarían su marca en el universo, no a través de la conquista o la dominación, sino a través de la misma obstinada negativa a aceptar la derrota que los había traído hasta aquí. A través de la creencia de que cada individuo importaba, que cada tradición conllevaba sabiduría, que cada desafío era solo otro problema esperando a que alguien lo suficientemente inteligente y determinado lo resolviera. La hoja a su lado les había mostrado el camino. Ahora dependía de la humanidad seguir ese sendero a donde quiera que los llevara, honrar la memoria de todos aquellos que se habían sacrificado para llevarlos a este momento,
construir algo digno de la oportunidad que se les había dado. No sería fácil. Nada que valiera la pena lo era. Pero lo harían de todos modos, porque eso era lo que hacían los humanos. Soportaban. Se adaptaban. Se negaban a rendirse. Y a veces, cuando las circunstancias lo exigían, le recordaban al universo que las viejas costumbres, las herramientas simples y la determinación humana todavía podían cambiar el curso de la historia. Si esta historia forjó un lugar en tu corazón, dale a me gusta y suscríbete para que nuestras leyendas nunca pierdan su filo.